Capítulo 391, 1 contra 2. Tras ser rescatada por Jiraiya, las heridas de Tsunade sanaron al instante. Sin embargo, tras recuperarse varias veces y haber absorbido chakra gracias a la liberación de madera de Ieshi, sus reservas de chakra estaban considerablemente agotadas. Jiraiya, por otro lado, estaba en excelente forma. Su modo sabio no era tan perfecto como el de Minato, pero con la ayuda de los dos grandes sapos sabios para absorber energía natural, la presión de mantenerlos se redujo significativamente. Si nos encargamos de este mocoso de pelo negro, podemos volver a comer, ¿no? Shima, con su pequeña figura envuelta en una capa, miró fijamente a Ieshi. Más o menos, respondió Fukasaku casualmente. Jiraiya esbozó una leve sonrisa irónica. Terminemos con esto rápido, dijo. Con la ayuda de los grandes sabios sapo, el modo sabio teóricamente no tenía límite de tiempo. Sin embargo, a medida que la energía absorbida se acumulaba, los rasgos de sapo en el cuerpo de Jiraiya se acentuaban debido a sus limitaciones actuales, lo que hacía imposible mantener el modo sabio indefinidamente. Ahora, aunque Orochimaru podía mantenerse en pie, su condición era claramente precaria, y Kotoe ya había perdido su capacidad de lucha. Solo faltaba derrotar a Ieshi para terminar la batalla. Ieshi observó fríamente a Jiraiya y a los demás. Un rayo recorrió su cuerpo una vez más mientras desenvainaba la espada que llevaba en la cintura. Chijin. No tenía intención de usar su técnica de transformación espiritual por ahora. Se sabía poco sobre el modo sabio de Jiraiya, y se desconocían las habilidades de los dos sapos ancianos. Si poseían técnicas de sellado, usar la técnica de transformación espiritual sería arriesgado. Orochimaru, aléjate de aquí, dijo Ieshi con frialdad. Orochimaru guardó silencio ante sus palabras. Creía que debía ser él quien estuviera allí, después de todo, ya que se trataba esencialmente de una batalla entre los Sannin. Sin embargo, ahora, un joven ocupaba su lugar. En el camino de la vida, había tres personas. Orochimaru, Tsunade y Jiraiya. Orochimaru siempre había liderado el camino, con Tsunade en el medio y Jiraiya un poco atrás. Un día, Orochimaru se desvió hacia un camino diferente mientras Tsunade y Jiraiya seguían adelante por el camino principal. Caminaron por caminos separados hasta que un día, se reencontraron y Orochimaru se dio cuenta de que Jiraiya había avanzado mucho más allá de él. No era una sensación agradable, pero Orochimaru no se detuvo en ello, después de todo, sus caminos eran fundamentalmente diferentes. En silencio, Orochimaru recogió a Kotoe, herido, y se alejó. Quedarse allí solo sería una carga para Ieshi. Al ver a Orochimaru llevándose a Kotoe, Tsunade y Jiraiya no lo detuvieron. Sabían que la prioridad ahora era derrotar a Ieshi. Aunque era 2 contra 1, con la ventaja de ser mayores, seguía siendo una batalla a vida o muerte donde la justicia no importaba. Sin intercambiar más palabras, la batalla estalló en un instante. Las manos de Jiraiya se volvieron borrosas mientras formaba sellos. Sagear. Lanzamiento de la tierra. Pantano del inframundo. El pantano del inframundo era una de las técnicas predilectas de Jiraiya para contener a sus enemigos con el elemento tierra. En el modo sabio, su alcance y poder aumentaban considerablemente, volviéndose casi indetectable. Ieshi se dio cuenta del peligro solo después de que el área bajo sus pies se convirtiera en un pantano. El alcance del pantano era enorme, y su fuerte succión hacía casi imposible escapar rápidamente. Sin otra opción, Ieshi incrementó su chakra, impulsándose en el aire para evitar hundirse en el pantano. Al saltar, Ieshi formó sellos de inmediato. Sus mejillas se inflaron al exhalar una ráfaga de viento para generar una contrafuerza, empujando su cuerpo hacia atrás para alejarse del pantano. En ese momento, Tsunade ignoró por completo el pantano. Con una poderosa patada desde el suelo, se lanzó hacia arriba, persiguiendo a Ieshi en el aire. Al ver esto, Jiraiya se giró hacia Fukasaku y Shima sobre sus hombros y preguntó. Gran sabio, anciano sabio, Ieshi tiene liberación del rayo y una velocidad increíble. ¿Tienen alguna forma de derribarlo de un solo golpe? Fukasaku reflexionó brevemente antes de responder. En nuestra forma actual, mi esposa y yo podemos usar Genjutsu para inmovilizarlo. Luego puedes asestar el golpe final. ¿Genjutsu? Anciano, ¿te refieres a esa técnica? Refunfuñó Shima a regañadientes. Esa técnica te deja la garganta hecha polvo. ¿Esa técnica? Preguntó Jiraiya. No hay tiempo para explicarlo en detalle. Es un genjutsu que puede derribarlo de un solo golpe, dijo Fukasaku, viendo a Tsunade y Ieshi a punto de colisionar. El dueto de sapos tiene buen alcance y velocidad, pero solo podemos usarlo una vez.
para asegurarnos de que impacte, tendrás que crearnos una abertura. Dirigiéndose a Shima, Fukasaku añadió. Ánimo, querida. Cuanto antes terminemos, antes podremos comer. Está bien, por el bien de una buena comida, coincidió Shima. Déjamelo a mí. Exclamó Jiraiya. Aunque no entendía del todo la técnica, confiaba en que sería poderosa. Su tarea era contener a Ieshi y crear una oportunidad para los grandes sabios. El dúo de sapos, también conocido como el canto de confrontación de sapos, era un poderoso genjutsu auditivo. Emitía ondas sonoras de alta intensidad que perturbaban el sistema nervioso del enemigo. Al escuchar la melodía, este quedaba atrapado en una barrera de genjutsu, inmovilizado y vulnerable a un ataque decisivo, como ser golpeado con la espada de piedra Myoboku. Cuando Tsunade cerró la distancia en el aire, su puñetazo, cargado con una fuerza inmensa, apuntó directamente a la cabeza de Ieshi. Mientras estaba en el aire, la capacidad de Ieshi para usar el elemento madera era limitada, y con Jiraiya brindándole apoyo terrestre, Tsunade no tenía reservas. Su puño cortó el aire con un rugido atronador y se dirigió hacia la cabeza de Ieshi. Con el ceño fruncido, Ieshi blandió a Chijin en un arco carmesí, cercenando el brazo de Tsunade. Para entonces, había salido del alcance del pantano y pudo aterrizar sin problemas. El brazo amputado de Tsunade se regeneró al instante. Sin dudarlo, su otro puño atacó de nuevo a Ieshi. Tras blandir su espada, Ieshi no pudo acertar otro golpe a tiempo. Obligado a bloquear, sostuvo la espada horizontalmente frente a él. Sonido metálico. El puñetazo de Tsunade impactó la hoja, partiéndola en dos. Sin embargo, la fuerza transferida a través de ella lanzó a Ieshi en diagonal hacia abajo. Ieshi ajustó su postura con calma y aterrizó con firmeza. Tsunade también aterrizó, pero todavía estaba dentro del alcance del pantano. Antes de que pudiera hundirse, Jiraiya transformó el pantano en tierra firme. Su cabello endurecido estalló en una lluvia de agujas similares a Senbon, cayendo sobre Ieshi con increíble velocidad y alcance. Este era el arte sabio. Aguja Senbon, mejorado con el chakra del modo sabio. Su poder, velocidad y alcance eran incomparables con su versión normal. Ieshi formó sellos, convocando una barrera de madera del suelo para protegerse. Los innumerables Senbon con forma de aguja golpearon la barrera de madera, convirtiéndola en un puercoespín erizado de púas. Las puntas del Senbon atravesaron la barrera y se detuvieron justo antes de Ieshi. Este poder, la expresión de Ieshi cambió ligeramente. Invirtiendo el agarre de su espada, golpeó la barrera de madera con la empuñadura, lanzándola hacia Tsunade. Tsunade ignoró la barrera cargada de agujas y la hizo pedazos con un solo golpe. Mientras tanto, Jiraiya cerró la distancia con Ieshi. Arte sabio. Técnica de atar sapos. El suelo bajo los pies de Ieshi se rompió de repente y 4 lenguas parecidas a gusanos salieron disparadas y envolvieron sus extremidades. Esto no será suficiente. Jiraiya miró de reojo a Tsunade y gritó. Tsunade, ahora. Sin decir palabra, Tsunade atacó a Ieshi y le asestó otro puñetazo en la cabeza. Su estilo de lucha era directo. Puños y más puños. Mientras tanto, Jiraiya ya se había preparado para el siguiente paso. La técnica de atadura del sapo fue rápida e inesperada en su ejecución, pero su debilidad residía en su relativamente bajo poder de contención. Tal como Jiraiya había anticipado, una energía relámpago se apoderó de Ieshi, carbonizando al instante las lenguas de sapo y liberándose de su agarre. En ese instante, el puñetazo de Tsunade se precipitó hacia él. Ieshi rápidamente formó sellos con ambas manos y dio un paso atrás, dejando un clon de rayo en su lugar. Crepitar. El puñetazo de Tsunade golpeó al clon de rayo, que inmediatamente se transformó en una oleada de poderosa electricidad que envolvió todo su cuerpo. La intensa corriente atravesó a Tsunade, e incluso con su técnica de fuerza de 100, quedó momentáneamente paralizada en el lugar. El clon de rayo que Ieshi había dejado atrás contenía una cantidad significativa de chakra, suficiente para mantener a Tsunade incapacitada temporalmente. A pesar de esta oportunidad, Ieshi decidió no atacar a Tsunade. Notó que las marcas negras de su técnica de regeneración aún estaban presentes en su rostro, lo que indicaba que su jutsu regenerativo seguía activo. En una batalla de 2 contra 1, no valía la pena arriesgarse a enfrentarse a ella directamente. Ieshi se retiró con decisión para distanciarse de Tsunade, con una mirada fría y calculadora. Comparado con Tsunade, Jiraiya era la verdadera amenaza. La clave de la victoria residía en eliminarlo primero. Desde el principio, Ieshi había desconfiado de los 2 sapos sobre los hombros de Jiraiya.
Al observar las transformaciones parciales que Jiraiya experimentaba al entrar en modo sabio, Ieyasu no pudo evitar especular. Era muy probable que esos dos sapos ancianos fueran la clave del modo sabio de Jiraiya. Este pensamiento pasó por la mente de Ieyasu como un rayo, pero en ese momento, Jiraiya aprovechó la oportunidad para atacar. Cuando se trataba de técnicas de control, Jiraiya confiaba en su cabello, que había sido endurecido hasta la fuerza del hierro bajo la influencia del chakra sabio. Capítulo 392, Relámpago de oscuridad total. Jiraiya, al comprender el poder de la técnica de la fuerza de Sien de Tsunade, tenía pocas preocupaciones. Ni siquiera le preocupó dejarla como cobertura. De igual manera, Ieyasu no atacó a Tsunade, y Jiraiya no corrió a ayudarla. Ambos sabían que era inútil. Uno comprendía que atacar a Tsunade sería inútil, y el otro sabía que no correría ningún peligro real. Jiraiya aprovechó el momento, extendiendo su cabello, ahora endurecido como el hierro, para atar a Ieyasu. En el momento crítico, Ieyasu levantó su espada, Chijin, posicionando su filo hacia afuera antes de enredarse en el cabello. «Lo conseguí», exclamó Jiraiya con un dejo de emoción. Enredado en el cabello, Ieyasu frunció el ceño, intentando cortarlo con su espada. Sin embargo, debido a la falta de espacio para ejercer fuerza, la espada no logró cortar. En realidad, el cabello estaba impregnado de chakra sabio, lo que lo hacía tan duro como el hierro y difícil de cortar. Si Ieyasu hubiera tenido espacio para aplicar más fuerza, podría haberse liberado. Cuando su intento de cortar el cabello fracasó, Ieyasu instintivamente intentó liberarse con fuerza bruta, pero fue igualmente ineficaz. Intentó entonces canalizar su chakra del rayo a través del cabello para electrocutar a Jiraiya, pero descubrió que el cabello actuaba como aislante, bloqueando por completo la corriente. Frustrada, la expresión de Ieyasu cambió sutilmente. ¿Era esta resiliencia resultado del modo sabio? ¿Era el modo sabio realmente tan poderoso? Parecía que la única forma de ganar era interrumpir el modo sabio de Jiraiya. La clave probablemente residía en los dos sapos ancianos sobre sus hombros. Al comprender esto, Jiraiya actuó, apretando el cabello alrededor de Ieyasu para intentar aplastarlo. Sin embargo, la armadura de relámpago que lo rodeaba lo protegió, haciendo que el esfuerzo fuera en vano. «¡Hazlo!», gritó Jiraiya. Era el momento de utilizar la técnica propuesta por los dos grandes sabios sapo. Cántico de confrontación de sapos. Fukasaku y Shima asintieron, con las mejillas hinchadas al abrir la boca para emitir un graznido ensordecedor. Las ásperas ondas sonoras llegaron a los oídos de Ieyasu. En el momento en que escuchó el croar, Ieyasu hizo una leve mueca de dolor, su mente vibró a una alta frecuencia mientras sus nervios temblaban. ¿Esto es genjutsu? Mientras consideraba sus opciones de escape, Ieyasu intentó resistir el genjutsu. Sin embargo, al pensarlo, se dio cuenta de que su flujo de chakra no se interrumpía. ¿No es genjutsu? No, definitivamente es genjutsu, pero me afecta directamente la mente. ¿Pero por qué mi chakra no está desincronizado? ¿Será por el sonido? Ieyasu forzó los ojos para abrirlos, mirando fijamente a los dos sapos ancianos que producían el sonido. Si se basaba en el sonido, un rastro de crueldad brilló en los ojos de Ieyasu mientras formulaba una contramedida basada en su hipótesis. Ya casi llegamos. Pensaron Fukasaku y Shima, mientras continuaban emitiendo ondas sonoras de alta intensidad. Crepitar. De repente, un relámpago alrededor de las orejas de Ieyasu se intensificó, emitiendo un resplandor brillante. Un olor a quemado inundó el aire, seguido pronto por el aroma a carne carbonizada. La expresión de dolor de Ieyasu comenzó a relajarse al darse cuenta de que ya no podía oír las ondas sonoras. Aprovechando esto, empezó a pensar en cómo escapar. Por ahora, su armadura de relámpagos podía brindarle protección temporal. Aunque había intentado aumentar su chakra de relámpago antes, no fue suficiente para romper el cabello. El fuego podría funcionar, pero con las manos atadas, no pudo formar los sellos necesarios. Había una técnica que podía probar. Aunque era difícil de controlar e incompleta, la precisión no era necesaria en esta situación. Una determinación decidida brilló en los ojos de Ieyasu. Usar esa técnica rompería las ataduras, pero también lo lastimaría. En ese momento, no tenía otra opción. El olor a quemado y la visión de las orejas severamente hinchadas y enrojecidas de Ieyasu sorprendieron a Jiraiya, Fukasaku y Shima. Los grandes sabios sapos detuvieron inmediatamente el canto de confrontación del sapo. ¿Usó elemento relámpago para lastimarse las orejas?, preguntó Fukasaku con incredulidad. La expresión de Jiraiya se tornó seria. Es probable. Ya no podemos hacer nada más.
Aunque las ondas sonoras no lo habían afectado, Jiraiya se dio cuenta desde el principio de que se trataba de un genjutsu auditivo. Ieshi había sacrificado su audición con decisión para escapar de sus efectos. Este mocoso es realmente despiadado, exclamó Shima en estado de shock. Destruir las orejas ciertamente anularía los efectos del canto de confrontación de sapos, pero perder la audición era una desventaja severa en el combate. Ya que aún está atado, usemos elemento fuego, sugirió Jiraiya. Con las manos entrelazadas, continuó canalizando chakra sabio para mantener la atadura, mientras los grandes sabios sapos se preparaban para usar ninjutsu. En ese momento, las marcas del sabio en el rostro de Jiraiya se extendían. Salvo la nariz y la boca, la mayor parte de su rostro se había enrojecido, y sutiles rasgos de sapo aparecían en sus manos y pies. Cuanto más tiempo estaba activo el modo sabio, más pronunciados se volvían estos rasgos. Sin embargo, aún quedaba mucho camino por recorrer antes de que alcanzaran un nivel peligroso, así que no había motivo de preocupación. Incluso si llegaba a un punto crítico, Shima o Fukasaku podían disolver el sello del contrato de sangre, separándose de Jiraiya. Esto pondría fin al estado de fusión del modo sabio. Sin el aporte continuo de energía natural, Jiraiya podía convertir instantáneamente la energía natural restante en chakra sabio, eliminando así sus rasgos de sapo. No nos culpes si el cabello se quema, comentó Fukasaku, formando sellos con las manos. Lo dijiste, respondió Shima, formando también sellos. Su técnica de liberación de fuego combinada más poderosa con Jiraiya fue el arte sabio. Goemon, una fusión de viento, fuego y aceite de sapo. Ahora, con solo Fukasaku y Shima, solo podían usar la combinación de aceite de sapo y fuego. Sin embargo, bajo la influencia del chakra sabio, su poder seguía siendo aterrador. Bala de fuego de aceite de sapo. Fukasaku escupió un chorro de aceite de sapo hacia Ieshi. Lanzamiento de fuego. Gran bala de fuego. Shima siguió con un fuego abrasador. La combinación de aceite de sapo y fuego creó una llama de temperatura aterradoramente alta que envolvió a Ieshi, quien todavía estaba atado por el cabello de Jiraiya. Se acerca el peligro. Los ojos de Ieshi se abrieron de repente, y los relámpagos que corrían alrededor de su cuerpo comenzaron a cambiar de color, transformándose en un negro obsidiana como la tinta. Debido a las feroces llamas que oscurecían su visión, Jiraiya y los sabios sapo no notaron esta transformación. Un rayo muy negro. Este fue el resultado de la experimentación de Ieshi con una combinación de liberación yin y liberación rayo, creando una técnica poderosa pero inestable. Actualmente, Ieshi no podía controlar por completo este rayo negro. Si bien poseía un inmenso poder destructivo, también dañaba a su usuario, convirtiéndolo en un arma de doble filo. Si hubiera tenido otra opción, Ieshi habría evitado usar esta técnica. Pero en ese momento, parecía la única forma de liberarse de las ataduras. El furioso rayo negro, como garras afiladas, atravesó el cabello de Jiraiya. Al mismo tiempo, causó heridas graves en el cuerpo de Ieshi en una amplia zona. Se liberó. Jiraiya sintió de inmediato que le cortaban el cabello y alertó a los demás. Para entonces, las llamas estaban a escasos centímetros del rostro de Ieshi. El intenso calor que precedió al incendio ya le había quemado la piel. El rayo negro se transfirió a la espada, Chijin. Ieshi frunció el ceño de dolor al blandir la espada, ahora envuelta en un rayo negro, hacia la combinación del aceite de sapo y la gran bala llameante. Barra oblicua. Las llamas se dividieron en dos. Tras atravesar el fuego, Ieshi, soportando el calor opresivo, avanzó hacia Jiraiya. Blandió su espada horizontalmente, con el objetivo de cortar el cuello de Jiraiya y el de los sapos de un solo golpe. Aunque Jiraiya había anticipado que Ieshi se liberaría, todavía estaba sorprendido de presenciarlo atravesando un lanzamiento de fuego tan poderoso con un solo golpe. A pesar de su sorpresa, Jiraiya confió en su percepción del modo sabio para saltar hacia atrás en el tiempo, evadiendo el golpe mortal de Ieshi. Así que lo esquivó. Cuando la espada no alcanzó su objetivo, el rayo negro se disipó abruptamente tanto del arma como del cuerpo de Ieshi. Ieshi giró la muñeca, clavó la espada en el suelo y cayó sobre una rodilla, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras graves y había perdido completamente la audición. Estas lesiones, aunque graves, eran manejables para Ieshi. El dolor constante era algo a lo que estaba acostumbrado desde hacía tiempo. Una persona común y corriente habría quedado incapacitada por él. Gracias al poder regenerativo de las células de Hashirama, sus heridas comenzarían a sanar con el tiempo. Ahora, tenía que descubrir cómo romper el modo sabio de Jiraiya. Capítulo 393, Crisis.
En esta ronda de combate, Ieshi estaba en desventaja. En ese momento, Tsunade se liberó de la atadura del clon del rayo y se reagrupó con Jiraiya. Durante su lucha por escapar, observó el enfrentamiento entre Jiraiya y Ieshi, lo que la dejó profundamente inquieta. El gran poder del modo sabio de Jiraiya, las contramedidas decisivas de Ieshi y su habilidad para cortar un lanzamiento de fuego tan poderoso de un solo golpe, todo eso la hizo muy consciente de la brecha entre ellos. Sin Jiraiya, sabía que no podría derrotar a Ieshi. Incluso ahora, el resultado seguía siendo incierto. Ieshi no se detuvo mucho. Comprendió que esta batalla debía terminar pronto, o sus reservas de chakra se agotarían. Haciendo acopio de una inmensa fuerza de voluntad, soportó el dolor que recorría todo su cuerpo. Soltando a Chijin, presionó ambas manos contra el suelo. Liberación de madera. Sellando la prisión. El suelo bajo Jiraiya y Tsunade estalló cuando 4 muros de madera se alzaron simultáneamente. Al alcanzar cierta altura, la parte superior de los muros se extendió horizontalmente, formando vigas que sellaron a Jiraiya y Tsunade en su interior. Comprimir. La mirada de Ieshi se volvió fría al activar su técnica. Levantándose rápidamente, agarró a Chijin y corrió hacia la prisión rectangular de madera. La estructura de madera sellada de repente se giró en el sentido de las agujas del reloj como si fuera un trapeador gigante. Esta técnica de liberación de madera se inspiró en la aplicación de liberación de tierra, atrapando los objetivos dentro de un espacio confinado y comprimiéndolo para triturarlos hasta convertirlos en pulpa. Sin embargo, Ieshi no creía que esto fuera suficiente para eliminar a Jiraiya y Tsunade. El propósito era simplemente crear una oportunidad. Necesitaba una oportunidad para separar a los sapos mayores de los hombros de Jiraiya, con la esperanza de que eso interrumpiera el modo sabio de Jiraiya. De hecho, la prisión de madera no fue suficiente para contener a Jiraiya y Tsunade. Sin la mejora del chakra sabio, el poder del elemento madera estaba muy por debajo del nivel del primero Kage. Auge. Jiraiya atravesó la prisión de madera con un arte sabio. Rasengan, escapando con Tsunade. En ese momento, Ieshi se transformó en un rayo, apareciendo frente a Jiraiya. Chijin se transformó en una ráfaga de cuchilladas dirigidas a Jiraiya, específicamente a Fukasaku y Shima. Ante la lluvia de cortes, Jiraiya giró su cuerpo rápidamente, esquivando todos los golpes de Ieshi. Mientras tanto, Fukasaku y Shima permanecieron firmes sobre los hombros de Jiraiya, a pesar de la abrumadora presión, negándose a abandonar. Esto confirmó la sospecha de Ieshi, aunque también lo sorprendió. Jiraiya, llevando a los 2 sapos ancianos, aún podía evadir sus ataques sin sufrir heridas. Mientras Ieshi y Jiraiya intercambiaban golpes, Tsunade apareció al lado de Ieshi y lanzó un puñetazo. Una vez más, fueron sus puños. La fuerza sobrehumana de Tsunade hacía que sus golpes fueran formidables, pero contra Ieshi, eran ineficaces. La presión del viento de su puñetazo se acercaba. Ieshi miró a un lado, giró y esquivó su ataque. Levantó el brazo y asestó un golpe hacia arriba con su espada. Barra oblicua. El brazo de Tsunade fue cortado en el acto. Ella respondió con una patada dirigida al muslo de Ieshi, pero este saltó hacia atrás para esquivarla. Ignorándola por completo, cargó contra Jiraiya. Con un movimiento rápido de la mano izquierda, lanzó 2 shurikens imbuidos de chakra del rayo, dirigidos a Fukasaku y Shima. Los sucesivos ataques hicieron que Jiraiya se diera cuenta de que Ieshi estaba concentrado en los 2 sapos ancianos. Esquivando los shurikens cargados de relámpagos con movimientos ágiles, Jiraiya chocó directamente con Ieshi. Una ráfaga de viento muy fuerte azotó la zona. Ieshi, con su excepcional taijutsu y esgrima, presionó a Jiraiya a pesar de que este último estaba en modo sabio. Tsunade no se quedó de brazos cruzados, ayudando periódicamente a Jiraiya. Sin embargo, sus poderosos golpes no alcanzaron a Ieshi, quien logró esquivarlos manteniendo su ventaja sobre Jiraiya. La velocidad de sus movimientos dejó a Fukasaku y Shima incapaces de apoyar directamente a Jiraiya, ya que estaban ocupados absorbiendo energía natural. Con el paso del tiempo, los rasgos de rana en el cuerpo de Jiraiya se hicieron más pronunciados. Sus dedos de los pies comenzaron a transformarse en pies palmeados. Al notar estos cambios, Jiraiya se puso nervioso. Si bien los pies palmeados eran ventajosos para aumentar la altura y la velocidad de salto en el suelo, reducían la agilidad ante los implacables ataques de Ieshi. Sus movimientos se están ralentizando. Ieshi notó el cambio y aprovechó el momento, lanzando su espada hacia el abdomen de Fukasaku. Su objetivo era apartar al sapo del hombro de Jiraiya, golpeando en un punto crítico. ¡Cuidado! Gritó Shima alarmado.
Jiraiya apretó los dientes, plantó los pies firmemente y levantó ligeramente su cuerpo. La espada que apuntaba al abdomen de Fukasaku atravesó en cambio el hueso del hombro de Jiraiya. Plaf. La sangre se esparció por el aire. ¿Preferirías herirte antes que dejar que se separen? La mirada de Ieyasu se glacializó mientras un rayo atravesaba la espada y penetraba el cuerpo de Jiraiya. Sin embargo, el efecto de parálisis fue mínimo gracias al modo sabio. Ieyasu giró la muñeca, inclinando la espada hacia arriba. Intentó cortarle el hombro a Jiraiya por completo y luego atacar a Fukasaku. En ese momento, el oportuno apoyo de Tsunade llegó. Su puñetazo impactó a Ieyasu en el costado, lanzándolo por los aires antes de que pudiera cortar por completo el hombro de Jiraiya. Ieyasu rodó por el suelo, rodando una gran distancia antes de detenerse. Ieyasu, tendido en el suelo, escupió una bocanada de sangre. El dolor se le marcaba en el rostro mientras luchaba por incorporarse. Rodar había exacerbado sus quemaduras, intensificando su agonía. A diferencia de Jiraiya, Ieyasu no contaba con los beneficios del modo sabio para mitigar el dolor. Su silenciosa resistencia era prueba de su férrea determinación. Jiraiya, agarrándose el hombro herido, jadeaba levemente. El modo sabio redujo la sensación de dolor, pero no la eliminó por completo. Jiraiya, ¿estás bien?, preguntó Fukasaku preocupado. Solo es un rasguño, respondió Jiraiya, negando con la cabeza. Tenía el hombro casi cercenado, pero lo descartó como una lesión menor. Tras enviar a Ieyasu a volar, Tsunade no lo persiguió. En cambio, regresó rápidamente al lado de Jiraiya para comenzar a curarlo. En medio de una batalla, cada segundo invertido en curarse era precioso. No muy lejos, Ieyasu, soportando el dolor, se puso de pie una vez más y cargó hacia Jiraiya y Tsunade, negándose a darles espacio para respirar. Mientras se lanzaba hacia adelante, arrojó otro par de shuriken, crepitantes con chakra del rayo, a Fukasaku y Shima en el hombro de Jiraiya. Al ver el shuriken acercándose, los rostros de Jiraiya y Tsunade cambiaron. Inmediatamente detuvieron el proceso de curación y se separaron para esquivarlo. En ese momento, Ieyasu se acercó nuevamente, balanceando su espada hacia abajo hacia el hombro derecho de Jiraiya, con el objetivo de cortar el brazo de Jiraiya y a Fukasaku. Jiraiya. Tsunade dio un pisotón, lista para correr en ayuda de Jiraiya. En ese instante, las marcas negras de su rostro desaparecieron de repente. Este cambio inesperado la hizo dudar brevemente, su chakra ya no podía sostener la fuerza de los 100 sellos. Ante el inminente ataque de Ieyasu, la expresión de Jiraiya se tornó seria. Inmediatamente formó un Rasengan gigante en su palma y lo empujó hacia Ieyasu. Sin embargo, los labios de Ieyasu se curvaron en una fría sonrisa. Al notar la desaparición de las marcas negras en el rostro de Tsunade, Ieyasu retiró su ataque descendente. Justo cuando el Rasengan gigante estaba a punto de golpearlo, dio un paso a la izquierda y se lanzó a la derecha, esquivándolo por poco. Jiraiya, avanzando con el Rasengan gigante, se dio cuenta del cambio y giró la cabeza para ver a Ieyasu corriendo hacia Tsunade. Su sello de la fuerza de los 100 había perdido su efecto. ¿Está apuntando a Tsunade, eh? ¿Ha perdido la fuerza del sello de los 100? Jiraiya se sobresaltó. Al ver a Ieyasu abalanzándose sobre ella, las pupilas de Tsunade se contrajeron. Sin la fuerza de los 100 sellos, había perdido sus habilidades regenerativas y ya no podía actuar con imprudencia. Ieyasu ya se había acercado, su espada avanzando hacia su corazón con una velocidad increíble. Tsunade apenas pudo reaccionar, logrando solo un débil intento de esquivarlo, pero no fue suficiente. En el momento crítico, Jiraiya giró su brazo y desató el Rasengan gigante en la dirección opuesta, generando una explosión. Usando la fuerza explosiva para impulsarse hacia adelante, Jiraiya, a costa de lesionarse el brazo, alcanzó a Tsunade más rápido que Ieyasu. Plaf. La larga hoja atravesó justo debajo del corazón izquierdo de Jiraiya. Ese golpe había estado dirigido al corazón de Tsunade, pero Jiraiya lo había interceptado. Jiraiya. Pequeño Jiraiya. Tsunade y los dos sapos mayores gritaron en estado de shock. La expresión de Ieyasu permaneció fría mientras liberaba su otra mano y sacaba un kunai, arrojándoselo a Fukasaku. La sangre brotó de la boca de Jiraiya, pero reaccionó con rapidez. Liberó voluntariamente el sello del contrato de sangre y luego se encogió de hombros, lanzando a Fukasaku por los aires para esquivar el kunai. Al retirarse Fukasaku de su hombro, el modo sabio se desactivó y Jiraiya perdió la capacidad de reprimir el dolor. Inmediatamente, frunció el ceño con agonía. En este punto, tanto Jiraiya como Tsunade estaban en grave peligro. Capítulo 394, escape por los pelos.
Orochimaru, observando desde el margen la batalla, sintió una oleada de emociones complejas. Kotoe, gravemente herida y debatiéndose entre la conciencia y la inconsciencia, despertó lentamente. El dolor que irradiaba desde su abdomen la hizo fruncir el ceño mientras luchaba por ponerse de pie. «¿Estás despierta?», dijo Orochimaru, mirándola antes de volver su atención al lado de la pelea de Ieyasu. Kotoe asintió, observando también la escena que se desarrollaba alrededor de Ieyasu. Parecía que Ieyasu llevaba la ventaja, con su espada atravesando el pecho de Jiraiya. Apartó la mirada, observó su herida abdominal y sacó 2 frasquitos de hierbas medicinales de su bolsa de herramientas. Le entregó uno a Orochimaru y abrió el otro, vertiendo el contenido en su palma y aplicándoselo a la herida. La medicina no podía curar eficazmente una herida tan grave, pero ofrecía cierto alivio y supresión del dolor. Una vez aplicado el ungüento, el dolor se hizo más tolerable. Kotoe deseaba desesperadamente ayudar a Ieyasu, pero en su estado actual, temía ser solo un estorbo. Solo podía quedarse de brazos cruzados y observar. Orochimaru también aplicó la medicina a sus propias heridas, sintiendo una mejoría marginal. El modo sabio se disipó. «Aquí termina», dijo Ieyasu con frialdad, retirando su espada de un tirón repentino. El movimiento le provocó una lesión secundaria al salir la espada, obligando a Jiraiya a gemir de dolor. Incapaz de mantener el equilibrio, se desplomó sobre una rodilla, con la mano sana apoyándolo en el suelo. La sangre goteaba de su boca, formando un charco bajo él. Ieyasu giró la espada y se preparó para asestarle un golpe final a Jiraiya. En ese momento, los ojos de Tsunade temblaron violentamente. Soltó un grito de furia y rodeó a Jiraiya para atacar a Ieyasu. Simultáneamente, Shima, todavía en el hombro de Jiraiya, dejó escapar un grito agudo y saltó hacia Ieyasu. Los fríos y oscuros ojos de Ieyasu captaron los movimientos de Tsunade y Shima. En un instante, golpeó a Shima con la empuñadura de su espada, haciéndola volar con un grito. Fukasaku saltó en el aire, intentando atrapar a Shima, pero también fue arrojado hacia atrás por la fuerza. Después de derribar a Shima a un lado, Ieyasu dio un paso atrás, evadiendo el golpe directo de Tsunade. Su golpe falló, dejando a Tsunade inclinada hacia adelante en una posición demasiado extendida, como si fuera a caer hacia Ieyasu. Aprovechando la oportunidad, Ieyasu intervino y atacó con su espada. Con un crujido espantoso, la sangre atravesó el pecho de Tsunade y emergió de su espalda, chorreando sangre. ¡Ah! El cuerpo de Tsunade se estremeció violentamente. Sin la fuerza de un 100 sellos, la herida laminó rápidamente. Su brazo alzado cayó flácido mientras su cuerpo se desplomaba hacia adelante, apoyándose en el hombro de Ieyasu. Si no fuera por la espada ensangrentada que sobresalía de su espalda, podría haber parecido un abrazo íntimo entre amantes. Tsunade. Jiraiya, pálido, se esforzó por levantar la cabeza. Al ver la espada ensangrentada que sobresalía de la espalda de Tsunade, sus ojos se abrieron de par en par con furia. Intentó correr hacia Ieyasu, pero su cuerpo no respondía. Mover. Rugió por dentro, consumido por la frustración y la impotencia. Ieyasu miró brevemente el cabello de Tsunade antes de volver a mirar a Jiraiya, cuyo rostro estaba contraído por la ira. La expresión de Ieyasu permaneció indiferente. Podía ver las manos y brazos de Jiraiya temblar, aparentemente paralizados por un momento. En ese momento, Tsunade, con la barbilla apoyada en el hombro de Ieyasu, levantó lentamente la mano. Apuntó a su rostro, o quizás a su cuello, pero su visión deteriorada y su estado de debilidad hicieron que su mano flaqueara. Ieyasu permaneció en silencio, observando cómo su mano se acercaba cada vez más sin hacer ningún movimiento para detenerla. Sabía que esta batalla terminaría en cuestión de vida o muerte. O morían ellos, o moría él. Y ahora, el resultado parecía claro. Esta fue la brutalidad de la batalla. Jiraiya corre. La mujer fuerte y decidida habló ahora con voz frágil e impotente. Consciente de su inevitable muerte, instó a Jiraiya a escapar. La mano que se extendía hacia el cuello de Ieyasu estaba llena de la voluntad de torcerlo, pero ya no tenía la fuerza para lograr su objetivo. Dan lamento no haber podido vengarte. Ahora, me uniré a ti. Al oír las palabras de Tsunade, Jiraiya no tenía intención de huir. Dejó escapar un gruñido bajo cuando su cuerpo finalmente se movió, extendiendo la mano para obligar a Ieyasu a retroceder. Al ver la acción de Jiraiya, la mirada de Ieyasu se volvió fría. Agarró a Tsunade por el cuello con una mano, usándola como escudo, y avanzó hacia Jiraiya. La espada que sobresalía de su espalda apuntaba directamente a Jiraiya mientras Ieyasu avanzaba. Moriremos juntos, pensó Ieyasu fríamente. La espada manchada de sangre se precipitó hacia él, y Jiraiya sintió una punzada de amargura. ¿Es este realmente el final?
Al menos se consoló pensando que le había transmitido todo lo que sabía a Minato. Al pensar en Minato, la imagen de su estudiante de cabello dorado cruzó por su mente. Esa figura vibrante, con el cabello ondeando al viento, era tan brillante como siempre. Era una presencia reconfortante. La imagen era tan vívida que parecía manifestarse en la realidad. Un abrigo blanco de manga corta con llamas rojas en el dobladillo y letras rojas en la espalda que deletreaban cuarto Hokage. La cinta azul de la cabeza, atada con un lazo, se fundía con el cabello dorado. Jeje. Por un momento, Jiraiya no pudo distinguir la ilusión de la realidad, asumiendo que era solo una visión nacida de su mente. Pero, esta figura no era una ilusión. Era real. Sin previo aviso, la figura apareció, interponiéndose entre Ieyasu y Jiraiya. El tiempo pareció congelarse en ese momento. A lo lejos, las expresiones de Orochimaru y Kotoe cambiaron ligeramente al presenciar la escena. ¿Refuerzos? Y no cualquiera. Las pupilas de Ieyasu se contrajeron al observar a la persona que había aparecido repentinamente. Para que este individuo llegara en un momento tan crítico, qué momento tan oportuno. Esa persona no era otra que Minato Namikaze, quien había usado la técnica del dios del trueno volador para llegar justo a tiempo. Minato miró rápidamente a Ieyasu, entrecerrando los ojos bruscamente, antes de colocar una mano sobre Tsunade y la otra sobre Jiraiya. En el instante siguiente, los tres desaparecieron sin dejar rastro. Fue una sensación extraña. Ieyasu aún sostenía la empuñadura de su espada y podía sentir que, efectivamente, la hoja estaba incrustada en el cuerpo de Tsunade. Pero en el momento en que Minato desapareció con Tsunade y Jiraiya, esa sensación se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Un segundo, su mano agarraba firmemente su cuello. Al siguiente, no había nada. El espacio frente a Ieyasu estaba vacío. Incluso Tsunade, a quien Chijin había atravesado, había desaparecido. Avanzó varios pasos instintivamente, pero se detuvo. Técnica del dios del trueno volador. El rostro de Ieyasu se volvió frío. Pensar que alguien aparecería en el momento más crítico para rescatar a Tsunade y Jiraiya, pero ¿dónde estaban ahora? La idea cruzó por su mente mientras observaba los alrededores. Cuando su mirada se desvió hacia la derecha, se quedó paralizado. Vio a Tsunade y Jiraiya, ahora acompañados por dos personas más. Si esta lucha continúa, no hay posibilidad de victoria. Debo retirarme inmediatamente. Al ver a los dos recién llegados, la expresión de Ieyasu cambió drásticamente. Apretando ligeramente los dientes, tomó la rápida y correcta decisión de retirarse. Capítulo 395, enfrentamiento a tres bandas. Tras una intensa batalla, las reservas de chakra de Ieyasu estaban casi agotadas. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y había perdido la audición. Había planeado terminar la pelea, pero la oportuna llegada de Minato mediante la técnica del dios del trueno volador cambió el curso de la situación. Sin dudarlo, Minato rescató a Jiraiya y a Tsunade. Al ver a las dos figuras junto a Tsunade y Jiraiya, la expresión de Ieyasu se enfrió. Incluso ella había venido. Parecía que Tsunade y Jiraiya habían salvado sus vidas por pura suerte. Además de Minato, había llegado Kushina. «Minato, ¿qué haces aquí?», preguntó Jiraiya, soportando el dolor. Al contemplar la espalda de Minato, su llegada se sintió como el amanecer que abría una noche desoladora. Por primera vez desde que comenzó la batalla, Jiraiya sintió que se le calmaba el corazón. Con Kushina también allí, Tsunade estaría bien. Jiraiya miró a Tsunade, cuya respiración seguía siendo regular a pesar de sus heridas, y suspiró aliviado. Es una larga historia. Por ahora, deja que Kushina los sane a ambos. En cuanto a Ieyasu, déjamelo a mí, dijo Minato con frialdad, agarrando dos kunais especiales del dios del trueno volador. Su mirada hacia Ieyasu era tan gélida como el viento de una noche de invierno. Jiraiya, maltrecho y ensangrentado, esbozó una leve sonrisa. Dejárselo a su alumno no era mala idea. Ahora podía permitirse descansar. Minato evaluó rápidamente el estado de Jiraiya y Tsunade. Era grave. El responsable de todo esto no era otro que Ieyasu. En ese momento, Minato tenía todas las razones para ser implacable con Ieyasu. Sin embargo, también se sentía afortunado de haber confiado en la información proporcionada por Danzo, a pesar de su dudoso origen. Esa confianza le había permitido llegar a tiempo, gracias a la marca del dios del trueno volador que había colocado en Jiraiya. La presencia de Minato y Kushina aquí fue resultado de las maquinaciones de Danzo. Tras proporcionar información sobre los movimientos de Ieyasu, Tsunade y Jiraiya, Danzo inventó un informe en el que afirmaba que habían perseguido a Ieyasu, pero que ahora corrían grave peligro, y se lo envió a Minato.
Danzo no era omnisciente. Su intención era asegurar la derrota de Ieyashi con Minato y Kushina apoyando a Jiraiya y Tsunade. No previó que la situación se descontrolara tanto, ni la oportuna llegada de Minato para salvarlos a ambos. Si hubiera sabido que las cosas se desarrollarían de esta manera, Danzo podría haber retrasado la entrega del informe, permitiendo que Jiraiya y Tsunade murieran a manos de Ieyashi. Pequeño Minato, exclamó Fukasaku mientras saltaba, cargando a Shima inconsciente. Estaba conmocionado y aliviado a la vez. La llegada de Minato había evitado que la situación se descontrolara. Respondió Minato con un breve asentimiento, su mirada fija en Ieyashi. Las heridas de Tsunade eran más graves que las de Jiraiya. Gracias a su linaje Senju, logró mantenerse consciente, aunque a duras penas. Kushina había invocado un grupo de pequeñas babosas que cubrieron las heridas de Tsunade y Jiraiya, curándolas. Kushina proporcionó el chakra a las babosas, un método más adecuado para curar a dos personas a la vez, ya que no podía tratar a ambas por sí sola. Sensei, murmuró Kushina con tristeza, arrodillándose junto a Tsunade. La sujetó con suavidad por los hombros, con el rostro oculto bajo el cabello que le caía. Tsunade se esforzó por levantar la cabeza, mirando a Kushina con una mezcla de culpa y lástima. Siento haberte puesto en esta situación, dijo débilmente. Kushina se mordió el labio y negó con la cabeza. No podía aceptar la disculpa de Tsunade. Sentía un gran peso en el corazón, emociones incontrolables mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Goteo. Una lágrima cayó sobre la piel expuesta de Tsunade, seguida de una segunda y una tercera. Lo siento, Kushina, suspiró Tsunade suavemente, levantando su mano para colocarla suavemente sobre la cabeza de Kushina. Ella entendía los sentimientos de Kushina por Ieyashi, pero la vida estaba llena de decisiones difíciles. Ieyashi había asesinado a Dan, alguien muy importante para ella. Tenía que vengarlo. Esta búsqueda de venganza casi había abierto una brecha entre ella y Kushina. Aunque finalmente llegaron a un acuerdo, Tsunade sabía que debía llegar hasta el final, incluso si eso significaba enfrentarse a Ieyashi en una batalla a vida o muerte, un escenario que Kushina menos quería presenciar. Para evitarle este dolor a Kushina, Tsunade había actuado sin su conocimiento, pero las cosas no habían salido según lo planeado. Ahora Kushina se veía obligada a soportar las consecuencias. No has hecho nada malo, Sensei. No te disculpes conmigo. Kushina depositó suavemente a Tsunade, secándole las lágrimas antes de ponerse de pie y moverse para pararse al lado de Minato. El grupo de babosas se dividió, y una parte se arrastró hacia Shima para tratar sus heridas, mientras Fukasaku alternaba entre verificar la condición de Shima y observar las espaldas de Minato y Kushina. No solo Fukasaku sino también Jiraiya y Tsunade miraron las espaldas de sus dos estudiantes. ¿Estaban protegidos, no? Minato miró brevemente a Kushina, cuyo rostro aún estaba surcado de lágrimas. Tras un momento de silencio, preguntó: ¿Ya tomaste tu decisión? La mirada de Kushina pareció atravesar capas de barreras y posarse en Ieyashi. Al mismo tiempo, los ojos de Ieyashi se encontraron con los de ella, superando todos los obstáculos para fijarse en los suyos. En su intercambio silencioso, emociones imposibles de articular llenaron el aire. Fue como si de repente una densa niebla se hubiera levantado entre ellos, cortando su conexión y oscureciendo su visión. No lo mataré, dijo Kushina con firmeza. Pero lo detendré. Al oír su respuesta, Minato bajó la mirada ligeramente. Una leve sonrisa de impotencia se dibujó en su rostro. Tras una breve pausa, habló con seriedad. Perdóname, Kushina. Después de disculparse, el tono de Minato se volvió pesado cuando dijo: solo por él, no me contendré. Hay demasiadas razones por las que no puedo perdonarlo. A Kushina le dio un vuelco el corazón. Tras un breve silencio, respondió con cierto desaliento: lo entiendo. De pie frente a Minato y Kushina, una sensación de crisis que Ieyashi no había sentido en mucho tiempo ahora se cernía claramente ante él. Ieyashi apartó la mirada de Kushina, firme en su decisión de retirarse. Esta batalla era imposible de ganar. Jutsu de invocación. Ieyashi presionó la palma de la mano contra el suelo y surgió una nube de humo blanco. De entre el humo, se materializó una enorme serpiente. Era Manda, a quien Ieyashi había invocado para crear una distracción. Pero Minato y Kushina también tenían sus propias bestias de invocación. Al ver a Ieyashi invocar a Manda, Minato y Kushina realizaron rápidamente su propio jutsu de invocación. Árbol. Árbol. Con dos ráfagas de humo blanco, el enorme sapo Gamabunta y la babosa gigante Katsuyo aparecieron ante Manda. Las bestias invocadoras de los legendarios Sannin se habían reunido después de tantos años.
Sin embargo, los que ahora estaban de pie sobre las cabezas de las bestias invocadoras ya no eran los Sannin sino tres poderosos ninjas en su mejor momento. Un viento distante sopló, levantando sus cabellos y ropas mientras el tiempo parecía congelarse en ese momento. Ieshi se paró sobre la cabeza de Manda, Minato sobre la cabeza de Gamabunta y Kusina sobre la cabeza de Katsuyu, formando un enfrentamiento de tres. Nunca pensé que presenciaría una escena así como un simple observador, comentó Jiraiya con la voz teñida de emoción. Un profundo arrepentimiento afloró al suspirar. Si tan solo fueran aliados y no enemigos, qué maravilloso sería. Tsunade se quedó en silencio ante sus palabras, mientras los recuerdos inundaban su mente. En el pasado, los tres se habían apoyado mutuamente, forjando su camino en el mundo shinobi. Pero ahora, esos días habían quedado atrás. Incluso Orochimaru, mirando la escena, no pudo evitar sentir un complejo remolino de emociones a pesar de su habitual indiferencia. Al igual que Jiraiya y Tsunade, Orochimaru no había imaginado que un nuevo enfrentamiento a tres bandas se presentaría de esta forma ante sus propios ojos. Capítulo 396, la siniestra presencia de Minato. Las icónicas bestias invocadoras ahora llevaban jinetes desconocidos. Señor Ieshi, siseó Manda sumisamente después de ser convocado, su comportamiento sorprendió a Gamabunta, quien no podía creer que la serpiente una vez orgullosa y desafiante ahora actuara así. Minato, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Jiraiya está herido? La voz de Gamabunta era profunda y resonante, como el rugido de un cañón, al ver a Jiraiya inmóvil. Katsuyu, sin embargo, no se sorprendió tanto. Desde el momento en que Kusina la invocó para curar a Tsunade y Jiraiya, comprendió la situación. Que la invocaran ahora solo podía significar que se preparaban para enfrentarse a un enemigo. Sí, señor Gamabunta. Necesitaré que te encargues de Manda en breve, respondió Minato, con la mirada fija en Ieshi, que estaba sobre la cabeza de Manda, y una expresión seria. No hay problema, dijo Gamabunta con firmeza, desenvainando su espada. Se dirigió a Manda con una mueca de desprecio. Parece que tendré que darte una paliza, serpiente. Manda lanzó una mirada fría de Gamabunta, llena de desdén, y lo ignoró por completo. Sin inmutarse, Gamabunta agarró su espada, esperando la orden de Minato. Las tres enormes bestias de invocación se enfrentaron entre sí, mientras Ieshi, Minato y Kusina se abstuvieron de hacer el primer movimiento. Cerca de allí, Orochimaru y Kotoe se acercaron a Manda. A pesar de sus heridas, esperaban ofrecerle ayuda. Ieshi miró de reojo a Orochimaru y Kotoe. Sin preocuparse por ser escuchado, gritó. Orochimaru, Kotoe, váyanse ya. Inmediatamente. Necesitaba que huyeran lo más lejos posible, asegurándose de que no obstaculizaran su retirada. Aunque Ieshi había decidido retirarse, el ritmo lento y las heridas de Orochimaru y Kotoe hicieron que escapar de la persecución de Minato fuera casi imposible. Ieshi tendría que entretener a Minato y Kusina lo suficiente para que escaparan. Invocar a Manda ya había agotado la mayor parte de su chakra restante. Consideró brevemente usar el Edo Tensei, pero la técnica del dios del trueno volador era demasiado rápida, y el Edo Tensei requería tiempo de preparación. Usarlo bajo la atenta mirada de Minato conllevaba un gran riesgo. La atención de Ieshi estaba completamente fijada en Minato, al igual que la de Minato estaba fija en él, sin apartar la mirada ni por un momento. Al ver el estado de Ieshi, gravemente quemado y maltratado, las expresiones de Minato y Kusina se desvanecieron brevemente. Recuerdos de batallas pasadas afloraron, donde Ieshi los había protegido en situaciones igualmente desesperadas. Pero ahora, eran sus enemigos, y él protegía a Orochimaru y Kotoe. La complejidad de tales emociones solo puede entenderse plenamente cuando se experimentan en primera persona. Pero pase lo que pase, la resolución de Minato se mantuvo firme. No me voy, dijo Kotoe desafiante, mirando a Minato y Kusina. Ieshi, tras haber perdido la audición, no podía oír las palabras de Kotoe. Su mundo estaba en silencio. Orochimaru frunció el ceño, comprendiendo las intenciones de Ieshi. En su estado actual, no podían resistir la fuerza combinada de Minato y Kusina, así que retirarse era su única opción. Pero su presencia solo agravó aún más a Ieshi. Quedarte solo provocará la muerte de Ieshi. Si lo entiendes, entonces vete conmigo ahora, dijo Orochimaru con frialdad, sus palabras yendo al grano. Kotoe se quedó paralizada, mordiéndose el labio con frustración. ¿Por qué estaba tan débil? Incapaz de ayudar, solo contribuía a las cargas de Ieshi. Aunque reticente, Kotoe no era de las que dudaban innecesariamente. Comprendió que quedarse perjudicaría a Ieshi y decidió irse, a pesar de su deseo de quedarse. No te dejaré escapar, declaró Minato.
Sosteniendo un kunai del dios del trueno volador en una mano, colocó la otra sobre el dorso de la mano con la que lanzaba. En ese momento, sus ojos cambiaron drásticamente. Aparecieron pupilas horizontales amarillas, parecidas a las de un sapo. Se formaron marcas naranjas alrededor de sus ojos, simples pero llamativas comparadas con las de Jiraiya. Durante el enfrentamiento, Minato ya había reunido suficiente energía natural para entrar en el modo sabio. Modo sabio. Ieshi se sobresaltó. ¿Incluso Minato dominaba el modo sabio? No podía oír la voz de Minato, y su atención estaba centrada en su transformación. Al ver a Minato activar el modo sabio, se le encogió el corazón. Tienes que darte prisa, gritó Ieshi nuevamente, saltando de la cabeza de Manda. Con su grito, la batalla se reanudó. Manda abrió sus enormes mandíbulas y se abalanzó sobre Gamabunta, quien inmediatamente levantó su espada para bloquear los colmillos de la serpiente. Katsuyu roció ácido corrosivo hacia Manda, quien esquivó hábilmente el ataque. Las tres bestias invocadoras conocían bien las fortalezas y debilidades de cada una, lo que hacía difícil determinar al vencedor. Orochimaru, al ver a Minato activar el modo sabio, sintió la misma sensación de desánimo que Ieshi. Sin dudarlo, se dio la vuelta y huyó con Kotoe. Cuanto más rápido corrieran, menos presión enfrentaría Ieshi. Esuish. Esuish. Minato saltó en el aire, blandiendo el brazo. Un solo kunai del dios del trueno volador se multiplicó por casi 50, formando un arco que voló sobre ellos como pétalos esparcidos, aterrizando a su alrededor y bloqueando sus rutas de escape. Usando el jutsu clon de sombra Shuriken, el bombardeo de kunai de Minato hizo que cualquier intento de Ieshi de interceptarlos fuera inútil. Cuando aterrizó, Minato colocó un marcador del dios del trueno volador en su posición y dijo con calma: «Muy bien, comencemos». Antes de que los 50 kunais siquiera cayeran, Minato desapareció. Un instante después, apareció en el aire cerca de uno de los kunais, lo agarró y lo lanzó hacia la espalda de Ieshi. Aunque Ieshi no podía oír el vuelo del kunai, sus habilidades sensoriales lo alertaron. Giró sobre sí mismo, al ver el kunai que se aproximaba, y reaccionó al instante, lanzando uno de los suyos para desviarlo en el aire. Pero Minato no reapareció ante el kunai desviado. En cambio, se teletransportó a otro punto frente a Orochimaru y Kotoe. Agarrando el kunai, Minato usó su increíble velocidad para teletransportarse directamente frente a Kotoe. Levantó el kunai y lo lanzó hacia su corazón, su primer objetivo. La velocidad de Minato era tan abrumadora que Kotoe no pudo reaccionar. El kunai se acercó a escasos centímetros de su pecho. Crepitar. Un relámpago atravesó el aire a una velocidad cegadora. Minato entrecerró los ojos levemente. Abandonó su ataque y desapareció al instante de su posición original, reapareciendo no muy lejos de Kotoe y Orochimaru. Cuando desapareció, la espada de Ieshi cortó el lugar donde Minato había estado. ¡Qué rápido! El mismo pensamiento les ocurrió simultáneamente a Ieshi y a Minato. Ieshi se maravilló de la velocidad de reacción de Minato, lo que provocó que su golpe fallara. Minato, por otro lado, estaba impresionado por la agilidad de Ieshi, era casi lo suficientemente rápido para rivalizar con la técnica del dios del trueno volador. Capítulo 397, el dominio de Minato. Para Minato, Ieshi, Orochimaru y Kotoe eran objetivos. Esto le permitía cambiar su enfoque según fuera necesario, utilizando las propiedades únicas de la técnica del dios del trueno volador para cambiar de objetivo al instante, tal como lo había hecho antes. Si Ieshi no hubiera interceptado con la velocidad del rayo, Kotoe podría haber sido eliminado en el acto. Después de todo, no es un debilucho, pensó Minato con calma mientras observaba a Ieshi. Aunque Minato parecía tranquilo y en perfectas condiciones, la realidad era diferente. Tras usar la técnica del dios del trueno volador a largas distancias en repetidas ocasiones, sus reservas de chakra habían disminuido a menos del 50%. Aún así, esta cantidad de chakra era más que suficiente para manejar a Ieshi en su estado actual. De pie sobre la cabeza de Katsuyu, Kusina apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas, dejando finas manchas de sangre. Su objetivo solo era detener a Ieshi, pero la intención de Minato era matarlo. Esta divergencia creó un conflicto interno que no pudo resolver. ¡Corre! Evita esos kunais. Ieshi sostuvo su espada y miró fríamente a Minato. Si no hubiera reaccionado con rapidez, el repentino cambio de objetivo de Minato hacia Kotoe habría tenido éxito. Ieshi Kotoe se mordió el labio, mirando la espalda de Ieshi antes de darse la vuelta con decisión. Orochimaru no dijo nada, moviéndose con Kotoe para evadir los kunai dispersos a su alrededor, dirigiéndose hacia la costa. Minato no iba a dejar escapar a Orochimaru y Kotoe.
Comprendió que Ieshi se había quedado para ganar tiempo. Mientras Orochimaru y Kotoe no escaparan, Ieshi tampoco se retiraría. Por lo tanto, Minato decidió eliminarlos primero. Swish, swish. Minato lanzó dos kunais del dios del trueno volador, uno dirigido a Orochimaru y Kotoe, el otro a Ieshi. Entonces, ¿qué harás? Los ojos azules de Minato brillaron con intensidad. Ieshi rápidamente sacó un kunai de su bolsa con su mano izquierda y lo arrojó, interceptando con precisión el kunai que se dirigía hacia Orochimaru y Kotoe. Con un sonido metálico, los dos kunai chocaron en el aire y cayeron en espiral al suelo. Sin embargo, como la mano derecha de Ieshi estaba ocupada con su espada, Chijin no pudo lanzar kunai a dos objetivos distintos. Mientras desviaba uno, el otro seguía hacia él. De repente, Minato apareció frente a Ieshi, y su mano izquierda atrapó el kunai justo cuando este alcanzaba su rostro. En lugar de atacar de inmediato, Minato lanzó el kunai con la mano derecha, enviándolo hacia el espacio detrás de Ieshi. Ieshi había anticipado el movimiento de Minato, dirigiendo su espada directamente hacia él. A tan corta distancia, ambos se movían a la velocidad del rayo y cada acción se ejecutaba en un abrir y cerrar de ojos. La espada de Ieshi arremetió contra él, mientras Minato lanzaba otro kunai. Cada movimiento quedaba plasmado en la mirada del otro, la intensidad de su combate era palpable. La figura de Minato desapareció repentinamente de la vista de Ieshi, reapareciendo por encima y detrás de él. Con un kunai en la mano, Minato atacó la nuca de Ieshi. Ieshi mantuvo la compostura, retrayendo rápidamente su espada y girando. Con un movimiento rápido, levantó su espada por encima de su cabeza e interceptó con precisión el kunai de Minato. En ese momento, sus miradas se cruzaron nuevamente y ambos pudieron ver la feroz resolución en los ojos del otro. Crepitar. Un rayo fluyó desde la espada de Ieshi, Chijin, hacia el kunai de Minato. Los ojos de Minato se entrecerraron mientras dejaba caer el otro kunai en su mano y desapareció una vez más, evadiendo el intento de Ieshi de paralizarlo a través del arma. Cuando Minato desapareció, Ieshi blandió su espada para golpear el kunai descartado, evitando que Minato lo usara para teletransportarse nuevamente. Minato reapareció más cerca de Orochimaru y Kotoe. Al observar que Ieshi había neutralizado su kunai anterior, Minato abandonó su ataque inmediato y se concentró en Orochimaru y Kotoe. Desapareció de nuevo, reapareciendo a poca distancia detrás de Orochimaru y Kotoe. Con un movimiento rápido, les lanzó tres kunais del dios del trueno volador. En combate, Minato no dependía únicamente de la técnica del dios del trueno volador para posicionarse. En ocasiones, la combinaba con la técnica de desplazamiento corporal, creando combinaciones impredecibles. Al ver a Minato atacar de nuevo a Kotoe, la mirada de Ieshi se volvió fría. Usando el destello corporal relámpago, desapareció de su posición y corrió hacia Kotoe. Al escuchar el sonido del kunai cortando el aire detrás de ella, Kotoe giró mientras corría y lanzó tres senbon, interceptando perfectamente la trayectoria del kunai de Minato. Kotoe era hábil con los proyectiles y podía golpear fácilmente otras armas en el aire. Sin embargo, justo cuando los senbon estaban a punto de golpear al kunai, los tres kunai chocaron entre sí en el aire, alterando forzosamente sus trayectorias. Dos kunai cayeron al suelo por la colisión, pero el tercero cambió su trayectoria y pasó rápidamente junto al senbon hacia Kotoe. En ese momento, Orochimaru intervino e invocó una serpiente para bloquear el kunai. El kunai se incrustó en la serpiente, deteniendo su avance, pero Minato estaba ahora a solo 5 metros. Al ver el kunai detenido por la serpiente, Minato no dudó. Desapareció de nuevo, reapareciendo sobre ella. A esta distancia, Orochimaru lanzó una mirada fría a Minato pero no dejó de correr, continuando hacia adelante sin pausa. murmuró Minato. La expresión de Minato cambió ligeramente. Apenas un segundo después de llegar, se teletransportó rápidamente lejos de la serpiente. Auge. La serpiente que Orochimaru había lanzado explotó repentinamente. Tras la explosión, Minato reapareció, saliendo ileso. Al darse cuenta del peligro en el último momento, Minato se teletransportó justo a tiempo, regresando inmediatamente después de la explosión. Reconociendo en silencio la astucia de Orochimaru, Minato sintió que Ieshi se acercaba. Sin embargo, decidió ignorarlo por ahora y usó la técnica de desplazamiento corporal para aparecer detrás de Kotoe, quien estaba cerca. En su mano, comenzó a formarse un Rasengan. Era una esfera de tamaño estándar, pero imbuida de chakra sabio, lo que la hacía varias veces más poderosa que un Rasengan normal. Minato ajustó el poder y el consumo de chakra de sus técnicas en función de las capacidades de su oponente. Su velocidad era abrumadora.
Cada vez que acortaba la distancia, era casi imposible reaccionar. Con el Rasengan en la mano, apuntó a la espalda de Kotoe. La serpiente explosiva había retrasado momentáneamente a Minato, lo que le dio a Ieshi el tiempo suficiente para interceptarlo. Ieshi apareció junto a Minato y su espada apuntó hacia él. Un rescate apresurado solo te pone en mayor peligro, pensó Minato. Los ojos azules de Minato brillaron mientras se movía con precisión. Anticipándose al ataque de Ieshi, ajustó su movimiento en medio de la acción. Mientras esquivaba el ataque, golpeó ligeramente el brazo de Ieshi con la palma izquierda. Aprovechando el impulso, giró y clavó el Rasengan en la espalda de Ieshi. Auge. La poderosa energía surgió a través del cuerpo de Ieshi, obligándolo a emitir un gruñido ahogado mientras salía volando con una fuerza increíble. Ieshi. Las pupilas de Kotoe se contrajeron cuando abandonó su escape para correr hacia Ieshi, quien había sido golpeado por el Rasengan. Orochimaru frunció el ceño profundamente. Una vez más, se habían convertido en una carga. Él también se detuvo, siguiendo a Kotoe hacia Ieshi. Al ver a Ieshi tomar el Rasengan para proteger a Kotoe, la mirada de Kushina tembló. Se mordió el labio con fuerza, permaneciendo inmóvil. No intervino ni intentó disuadir a Minato de asestar el golpe mortal. Tras recibir el impacto total de un Rasengan del arte sabio, Ieshi rodó varias veces por el suelo antes de detenerse por completo. Un dolor intenso le recorrió la espalda como un maremoto, y sintió como si la hubieran golpeado con un martillo enorme. Su visión se nubló varias veces. A pesar de la agonía, Ieshi se puso de pie con una fuerza de voluntad inmensa. Al ver a Kotoe y Orochimaru corriendo hacia él en lugar de seguir huyendo, frunció el ceño. Puede que sea una forma injusta de ganar, pero esto no es un duelo, pensó Minato en silencio mientras observaba a Ieshi luchar por ponerse de pie. No hizo ningún movimiento para impedir que Kotoe y Orochimaru se acercaran. Antes de que su Rasengan impactara, Minato ya había colocado un marcador del dios del trueno volador en el brazo derecho de Ieshi. Sin importar en qué condición se encontrara Ieshi, escapar era imposible. Minato extendió su mano derecha, formando un enorme Rasengan en su palma. Con el marcador del dios del trueno volador que había dejado atrás, planeó asestar un golpe decisivo. El Rasengan gigante, con su aterrador poder, aseguraría la derrota de Ieshi. Con ese pensamiento, Minato desapareció de su posición y reapareció directamente frente a Ieshi, con el poderoso Rasengan gigante listo para atacar. Se avecinaba una crisis, inmediata y mortal. Capítulo 398, una pérdida insoportable. La repentina aparición de Minato, junto con el enorme Rasengan, creó un ataque rápido e implacable que envolvió a Ieshi en una crisis letal. La escena se desplegó ante los ojos de todos los presentes. El pálido resplandor azul del Rasengan gigante se asemejaba al frío destello de la mirada de la parca mientras se cernía sobre Ieshi. Pero Ieshi no se resignó a la muerte. Soportando el dolor abrasador, se obligó a levantarse. Sin importar la fuerza del impacto, nunca soltó su espada. Cada movimiento que hacía era una preparación para contrarrestar el inminente peligro mortal. Con ojos tan agudos como los de Minato, Ieshi siguió claramente los movimientos de Minato y se preparó inmediatamente para reaccionar. Sin embargo, justo cuando se obligó a ponerse de pie y encontró una oportunidad para evadirlo, las heridas acumuladas de la batalla surgieron todas a la vez. Sus piernas no se movían. La pálida luz azul del Rasengan se reflejó en el rostro de Ieshi, ahora lleno de miedo. En la fracción de segundo antes de que la muerte se acercara, cuando quizás solo quedaba un segundo, una figura apareció ante él con una velocidad imposible, protegiéndolo. Otra vez. Un cabello verde apareció en la línea de visión de Ieshi, y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Su mente ni siquiera había registrado la identidad de la figura cuando el Rasengan gigante la impactó. Al ver a Kotoe proteger a Ieshi, la expresión de Minato cambió en shock. Kotoe se plantó resueltamente frente a Ieshi, bloqueando el Rasengan de frente. De sus manos, dos zarzas verdes brotaron, sorteando el Rasengan y envolviéndose en el brazo de Minato. Las espinas venenosas de las zarzas se hundieron profundamente en su carne. Un dolor irradiaba desde su brazo, y Minato frunció el ceño, retirando su control sobre el Rasengan gigante y teletransportándose usando la técnica del dios del trueno volador. Ieshi, yo. Las palabras de Kotoe fueron ahogadas por la ensordecedora explosión del Rasengan. Su conciencia se desvaneció en la oscuridad. Su frágil cuerpo, aparentemente delicado en ese momento, fue lanzado hacia atrás por la fuerza restante, chocando con Ieshi. Ambos salieron volando juntos antes de aterrizar con fuerza en el suelo tras perder impulso.
Al observar esto, el rostro de Orochimaru se ensombreció considerablemente. Transformando la parte inferior de su cuerpo en una serpiente, se deslizó rápidamente hacia Ieyasu y Kotoe. Kusina, Jiraiya y Tsunade observaron la escena en silencio. En los roles siempre cambiantes de protector y protegido, uno inevitablemente sufriría. Minato reapareció en uno de los puntos de su kunai. Su brazo derecho estaba cubierto de heridas punzantes causadas por las zarzas venenosas, y el veneno se propagaba rápidamente por su torrente sanguíneo, alcanzando sus órganos internos. Frunciendo el ceño ligeramente, Minato se teletransportó al lado de Jiraiya y Tsunade. No esperaba que Kotoe interviniera, y mucho menos que llegara a tiempo. Aún más sorprendentes fueron las zarzas venenosas que desató, envenenándolo con éxito. Cuando apareció Minato, Jiraiya inmediatamente le arrojó un antídoto. Minato lo atrapó, le quitó la tapa y lo bebió directamente de la botella. Una vez neutralizado el veneno, pudo teletransportarse de nuevo hacia Ieyasu usando el marcador del dios del trueno volador que había dejado. Aunque Kotoe había recibido la peor parte de la energía del Rasengan, Ieyasu todavía soportó una parte significativa del impacto. En ese momento, la visión de Ieyasu se nubló y su conciencia vaciló como si fuera a hundirse en la oscuridad en cualquier momento. Sin embargo, una verdad permaneció clara, sin la sombra de sus sentidos confusos. Kotoe. Con gran esfuerzo, Ieyasu levantó sus párpados temblorosos. Su visión borrosa solo distinguió una tenue mancha verde. La fuerza lo abandonó, y oleadas de dolor insoportable lo recorrieron. Apretando los dientes, luchó por incorporarse, extendiendo la mano para acunar el cuerpo frágil y silencioso de Kotoe. En cuanto la tocó, el suyo se congeló. Su latido del corazón se estaba desvaneciendo. Con la visión borrosa, apenas podía ver los ojos cerrados de Kotoe y cómo la vida se le escapaba. La respiración de Ieyasu se volvió rápida e irregular. Ieyasu. Los labios de Kotoe se movieron débilmente, emitiendo un sonido tenue y apenas audible. Sus ojos cerrados se abrieron lentamente, justo lo suficiente para ver a Ieyasu. Afortunadamente, lo detuve. Sus pensamientos fugaces rebosaban de alivio. Sin fuerzas para pensar en nada más, movió ligeramente los labios. Ieyasu, yo, susurró Kotoe, extendiendo su delicado dedo para tocar la mejilla de Ieyasu. Su pecho subía y bajaba lentamente, el ritmo visiblemente más lento. Te amo. Sabiendo que su final estaba cerca, quería al menos transmitirle sus sentimientos a Ieyasu en palabras. Pero las palabras dichas con todas sus fuerzas restantes se perdieron cruelmente en el mundo silencioso de Ieyasu. ¿Qué dijiste? Sin audición, Ieyasu no pudo escuchar la débil voz de Kotoe. Debilitado por sus heridas, sus ojos borrosos solo podían ver sus labios moverse, pero no podían discernir las palabras. No podía ver. No podía oír. Kotoe en pánico, Ieyasu extendió la mano para agarrar la que descansaba sobre su mejilla, pero solo pudo agarrar aire. Los ojos entreabiertos de Kotoe se cerraron en silencio. La mano que le había tocado la mejilla cayó flácida. ¿Eh? Ieyasu se congela. En sus brazos, los labios de Kotoe se curvaron en una leve sonrisa, serena e inquebrantable. ¿Solo nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante cuando lo perdemos? Un dolor punzante atravesó el pecho de Ieyasu. Permaneció aturdido, sus párpados bajos se levantaron lentamente para revelar sus ojos inyectados en sangre. ¡Ah! Un grito desgarrador resonó cuando el dolor de Ieyasu estalló. De repente, Ieyasu echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido lleno de ira y dolor, un grito que resonó en las vastas llanuras. El dolor abrumador se apoderó de su corazón como un puño de hierro, apretándolo sin piedad. Las imágenes de Kotoe pasaron rápidamente por su mente, cada una alimentando el dolor aplastante en su pecho. El rostro golpeado de Ieyasu se retorció de angustia, sus ojos llenos de sangre estallaron más allá de sus límites mientras la sangre goteaba de sus conductos lagrimales. El mundo ya borroso ante sus ojos se volvió completamente carmesí, y su ojo derecho comenzó a cambiar. El iris, antes negro azabache, se tornó rojo sangre, como si lo hubiera manchado la sangre que emanaba de sus ojos. Alrededor de la pupila carmesí, apareció un solo tomoe negro, seguido de otro, y luego un tercero. 3 tomoe giraban lentamente alrededor del iris de color rojo sangre. Sumido en su dolor, Ieyasu no notó la transformación. Su visión, ahora completamente carmesí, fue gradualmente envuelta por la oscuridad. Su débil conciencia finalmente sucumbió al vacío mientras su cuerpo se desplomaba hacia atrás en el suelo. El ojo rojo sangre, aún abierto, se cerró lentamente. Orochimaru llegó justo a tiempo para ver el Sharingan en el ojo derecho de Ieyasu antes de que se cerrara. Frunció el ceño ligeramente, pero no tuvo tiempo de pensarlo. Examinó rápidamente a Ieyasu y a Kotoe.
Los signos vitales de este último eran prácticamente inexistentes. Sin dudarlo, Orochimaru tomó la espada de Ieyasu, sangre, y le cortó el brazo derecho. Luego, cauterizó la herida con fuego para detener la hemorragia. Invocó una serpiente y le hizo llevar el brazo cortado de Ieyasu en la dirección opuesta. Con meticulosa precisión y previsión, Orochimaru hizo los preparativos necesarios antes de levantar el cuerpo inconsciente de Ieyasu y dirigirse hacia la costa sin dudarlo. En cuanto a Kotoe, no había nada más que pudiera hacer. Mientras tanto, Minato, libre del veneno, usó la técnica del dios del trueno volador para teletransportarse al marcador que había dejado en el brazo derecho de Ieyasu. Llegó justo a tiempo para presenciar las acciones de Orochimaru. A pesar de estar más cerca del marcador, Minato decidió perseguirlo. Y entonces, otra explosión lo saludó. Orochimaru había vuelto a colocar etiquetas explosivas dentro de la serpiente invocada. Esta vez, la explosión causó heridas leves a Minato, pero, lo más importante, le dio a Orochimaru un tiempo precioso para escapar. Desde lejos, Minato vio a Orochimaru cargando a Ieyasu mientras desaparecía en el bosque. Minato no quería rendirse y se preparó para perseguirlos. En ese momento, Kushina apareció junto a Kotoa como un rayo. No le pidió a Minato que dejara de perseguirlos, sino que comenzó a atender a Kotoe, cuyo estado era crítico. Minato observó esta escena en silencio por un momento antes de partir nuevamente en busca de Orochimaru y Ieyasu. Él era el Hokage, nada más, nada menos. Capítulo 399, a las puertas de la muerte. Minato persiguió a Orochimaru sin descanso. Mientras tanto, Kushina, sin siquiera tomarse el tiempo de evaluar las heridas de Kotoe, comenzó a tratarla de inmediato. Incluso sin tocar a Kotoe, Kushina sentía que la vida se le escapaba. Su tratamiento solo sirvió para retrasar lo inevitable. Las heridas son demasiado graves. Sus órganos internos. Kushina se mordió el labio. Sabía que era inútil, pero no pudo detenerse. Cuando Manda, enfrascado en combate con Gamabunta y Katsuyu, notó que Orochimaru huía con Ieyasu, desapareció decisivamente y regresó a la cueva Richie. Bajo el tratamiento de Katsuyu, las heridas de Tsunade y Jiraiya mejoraron gradualmente. Aunque no estaban completamente curados, al menos podían moverse sin dificultad. Las pequeñas babosas permanecieron adheridas a ellos, continuando su proceso de curación. Cargando estas pequeñas babosas, Jiraiya y Tsunade se dirigieron hacia Kushina. No la detuvieron, simplemente la observaron en silencio. Los ojos expertos de Tsunade no necesitaron examinar a Kotoe para saber que estaba a punto de morir. El tratamiento de Kushina solo pudo prolongar su vida brevemente, desperdiciando chakra en el proceso. Kushina, déjalo ir, dijo Tsunade suavemente, tratando de disuadirla. Kushina negó con la cabeza en silencio. No sabía por qué estaba tan decidida a salvar a Kotoe. Aun sabiendo que era inútil, no podía rendirse. No quería ver morir a Kotoe. Quizás era eso. O quizás no soportaba ver morir así a quien había protegido a Ieyasu. Al ver la obstinada determinación de Kushina, Tsunade suspiró y se preparó para decir más, pero Jiraiya colocó una mano sobre su hombro. Tsunade se giró hacia él y Jiraiya negó con la cabeza en silencio, indicándole que se detuviera. Después de una breve pausa, Tsunade no dijo nada más y en su lugar miró en la dirección en la que se había ido Minato, esperando poder atrapar a Ieyasu. El tiempo pasaba, segundo a segundo. El tratamiento de Kushina obligó a la menguante fuerza vital de Kotoe a persistir. Al borde de la muerte, su conciencia, sumida en la oscuridad, comenzó a agitarse mientras sus párpados se agitaban y se abrían lentamente. Al notar esto, los ojos de Kushina se abrieron con un destello de alegría. Gracias a Dios, murmuró Kushina para sí misma, aferrándose a la esperanza de que Kotoe sobreviviera. Pero esta esperanza era un autoengaño. Incluso si Kotoe viviera, su liberación de madera y las células Hashirama trasplantadas la convertirían en un objetivo para los experimentos de Konoha, era un resultado quizás peor que la muerte. Pero absorta en salvar a Kotoe, Kushina no consideró estas implicaciones. Al recobrar la conciencia, el primer pensamiento de Kotoe fue que había llegado a la tierra pura. Pero, en cambio, vio la expresión de alivio de Kushina y guardó silencio. Kushina sostuvo la mirada de Kotoe y rápidamente la animó. Aguanta. No te rindas. Puedo salvarte. Kotoe guardó silencio un momento antes de responder débilmente. Es inútil, y lo sabes. Kushina se quedó paralizada, su terquedad no se vio afectada ni siquiera por la resignación de Kotoe. ¿Por qué me salvas? Preguntó Kotoe en voz baja, sorprendida de que así hubieran resultado las cosas.
Alguna vez albergó hostilidad hacia Kusina, la clase de animosidad que solo las mujeres podían sentir entre sí. Pero después de aquella noche en que pasó junto a Kusina, todo su resentimiento se disipó. En ese momento, Kotoe había decidido seguir a Ieshi, mientras que Kusina había decidido quedarse atrás. No lo sé, admitió Kusina, apartando la mirada del rostro de Kotoe y concentrándose en sus heridas. Es solo que, no quiero que mueras. Los labios de Kotoe se movieron levemente y dijo. Eres tan extraño, solía envidiarte porque Ieshi te amaba, pero ahora nada de eso importa. Tras hablar, se esforzó por mirar a su alrededor, notando que Orochimaru y Ieshi no estaban cerca. Una expresión de alivio se dibujó en su rostro. Bien, Ieshi se escapó, gracias a Dios. ¿Por qué tomarse tantas molestias por él? Preguntó Kusina con la voz teñida de tristeza mientras se mordía el labio con más fuerza. ¿Por qué? Kotoe sonrió levemente, sus ojos se llenaron de devoción y anhelo, aunque su luz se estaba apagando. Porque él es Ieshi, y yo soy Kotoe. Sus últimas palabras cayeron como un cristal frágil que se hace añicos en el suelo, resonando brevemente antes de desvanecerse en el silencio. Sus ojos entreabiertos se cerraron lentamente y su mundo se redujo hasta que, en su visión borrosa, vio la figura de Ieshi. Quiso extender la mano y aferrarse a esa silueta, pero le faltó fuerza para levantar el brazo. Su conciencia fue consumida gradualmente por la oscuridad. Ella deseaba poder quedarse a su lado para siempre, pero ahora ya no lo quería cerca de ella. Porque ella se dirigía hacia el mundo de la muerte, y no quería que Ieshi la siguiera al mismo destino. Sus ojos se cerraron por completo. Esta vez, su fuerza vital se había disipado por completo. Kusina detuvo el flujo de chakra hacia sus manos y giró su mirada en silencio hacia el rostro de Kotoe, ahora adornado con una sonrisa serena. ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué estoy tan triste? Las lágrimas volvieron a resbalar por sus mejillas mientras sus manos caían flácidas a los costados. Kusina cerró los ojos lentamente. Jiraiya y Tsunade se quedaron en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena. Después de un largo rato, la figura de Minato apareció de repente. Persiguió a Orochimaru sin descanso, pero finalmente lo perdió. Sin otra opción, Minato usó la técnica del dios del trueno volador para regresar al lugar. Al ver a Minato aparecer solo, Tsunade sintió que ya sabía la respuesta pero aún así preguntó. ¿Dónde están Ieshi y los demás? Minato negó con la cabeza y respondió. No pude atraparlos. Se escaparon, pensó Tsunade con amargura. Tras responderle a Tsunade, Minato miró a Kusina, quien permanecía en silencio junto a Kotoe. Tras un momento, volvió a mirar a Jiraiya y Tsunade y preguntó. ¿Cómo están sus heridas? ¿Pueden regresar a Konoha? Jiraiya asintió. No hay problema. Luego miró el cuerpo de Kotoe y dijo. Deberíamos traerla de vuelta a la aldea lo antes posible. Con las técnicas secretas del clan Yamanaka, podríamos extraer información importante sobre Ieshi y Orochimaru. Tsunade miró a Kusina antes de decir con calma. Podría usar elemento madera. Podríamos extraer algo útil de su cuerpo. Comprendido. Minato asintió y dijo. Si no hay nada más, regresemos pronto. Dicho esto, dio unos pasos hacia Kusina y sacó un pergamino para conservar cadáveres. Kusina. Kusina permaneció en silencio, luego se dio la vuelta y contempló las montañas distantes. Más allá se encontraban las ruinas de la aldea de Ususio, su antigua patria. Había soportado la guerra y la destrucción de su hogar y familia, lo que la hacía anhelar estabilidad. Konoha se había convertido en ese refugio para ella. En su mente, recordó de repente la figura de Ieshi que se alejaba. A pesar de todo lo que había vivido, aún no entendía qué buscaba realmente Ieshi, quien también había vivido el caos de la guerra. Minato miró la espalda de Kusina y suspiró suavemente antes de abrir el pergamino y sellar el cuerpo de Kotoe dentro de él. Bueno, nosotros también regresaremos, dijo Gamabunta. Con esas palabras, él y Katsuyu desaparecieron en nubes de humo blanco. Tras ver desaparecer a Gamabunta y Katsuyu, Kusina curó un poco más las heridas de Jiraiya y Tsunade. Solo entonces emprendieron el viaje de regreso a Konoha. Capítulo 400, Despertar. El mundo carmesí se hundió en la oscuridad. El tiempo pareció ralentizarse, su paso pausado e inflexible, descendiendo hacia un vacío silencioso. De repente, sus ojos se abrieron de golpe y la luz llenó su visión. Sobre él colgaba una lámpara tenue, su luz no era particularmente brillante, pero era insoportablemente penetrante en ese momento. Ieshi, ya despierto, miró fijamente la lámpara con la mirada perdida antes de levantar lentamente la mano y colocarla ante sus ojos. Era una mano sin heridas. Su cuerpo no sentía dolor, e incluso su brazo amputado había vuelto a crecer.
En otras palabras, todas sus heridas habían sanado por completo. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Estás despierto?, dijo una voz familiar a su lado, era la voz de Orochimaru. ¿Dónde está Kotoe?, preguntó Jessie con voz temblorosa, aún con la mano cubriéndose los ojos. Sus oídos, ya recuperados, captaron las palabras con claridad. Ella está muerta, afirmó Orochimaru claramente, diciendo la verdad con su franqueza característica. Jessie cayó en un silencio sepulcral. Era una pregunta que no era necesario formular y una respuesta que no era necesario repetir. Kotoe estaba muerta. Ya lo sabía cuando sostuvo su cuerpo sin vida en sus brazos. Sintió como si una parte de su corazón hubiera sido vaciada. Era un vacío que ella nunca había llenado y, aún así, él todavía se sentía incompleto. En el silencio opresivo, su ojo derecho se transformó, la pupila negra se transformó en un Sharingan de 3 Tomoe. Jeje. Jessie presionó una mano sobre su ojo derecho, dejando escapar una risa baja y amarga mientras el dolor se apoderaba de su corazón como las garras de una bruja cruel. Orochimaru observaba en silencio desde un lado. El despertar de un solo Sharingan confirmó que Jessie poseía sangre Uchiha. ¿Pero por qué solo había despertado un ojo? La risa opresiva y contenida resonó en la pequeña habitación, el único sonido que rompía el silencio. La habitación era vacía, con solo una cama y una mesa médica con diversos suministros. Jessie estaba sentado en la cama, sumido en el dolor. Colocando su dedo índice suavemente sobre su ojo derecho, pudo sentir los cambios que estaban sucediendo, no a través del tacto sino a través de una conciencia profunda dentro de su conciencia. No fue solo la transformación en un Sharingan de 3 Tomoe. Había algo más profundo. Bajando su dedo, Jessie reveló su Sharingan transformado, su rostro impasible. Los 3 tomos de su ojo derecho temblaron levemente, como si estuviera sufriendo otra metamorfosis. Los ojos serpentinos de Orochimaru se entrecerraron al observar los cambios. Los 3 Tomoe comenzaron a fusionarse en la pupila, formando una figura angular distintiva que parecía cristalizarse. El asombro de Orochimaru era evidente, su mirada brillaba con fascinación. Jessie, tu Sharingan. La transformación fue fascinante y absolutamente sin precedentes. Jessie dejó de reír de repente y miró fríamente a Orochimaru. Sharingan, No había sorpresa en su tono. Madara Uchiha le había dicho una vez que poseía sangre Uchiha diluida. Despertar un solo Sharingan ya no era un misterio. La retroalimentación de su ojo reveló el flujo de chakra de Orochimaru. No era solo percepción sensorial. Era algo visible, algo tangible, a través de su Sharingan. Sentimiento. Bajo la atenta mirada de Orochimaru, el Sharingan derecho de Jessie completó su transformación. Esto es. Los ojos de Orochimaru se abrieron ligeramente. El Sharingan de 3 Tomoe se había transformado por completo. Dentro de la pupila carmesí se había formado un patrón nítido y angular similar a una esvástica, distintivo y fascinante. Aunque desconocía esta forma específica, Orochimaru la reconoció como una evolución del Sharingan que superaba la forma de 3 Tomoe. Nunca antes había visto un ojo así. En Konoha, los únicos usuarios conocidos del Mangekyou Sharingan eran Fugaku y Shisui Uchiha. Sin embargo, Fugaku había ocultado su Mangekyou, lo que hizo que Orochimaru desconociera su existencia antes de su deserción. ¿Una evolución superior del Sharingan, más allá de los 3 Tomoe?, murmuró Orochimaru, con la mirada fija en el ojo de Jessie. Este es el Mangekyou Sharingan, dijo Jessie con frialdad, con la vista visiblemente alterada. No podía describir con exactitud la sensación, pero todo lo que veía parecía más nítido, más vívido. ¿Mangekyou Sharingan?, repitió Orochimaru, sobresaltado. Jessie no dio más detalles. Reprimiendo la tristeza que lo atormentaba, se quitó la manta, se levantó de la cama y fue al baño. De pie frente al espejo, se miró fijamente, con el inconfundible Mangekyou Sharingan mirándolo fijamente. Su expresión era gélida. ¿Entonces fue la muerte de Kotoe lo que despertó mi Sharingan?, murmuró Jessie con un dejo de amarga autocrítica, su mirada cada vez más fría. Este lugar, el Edo Tensei. Bajó la cabeza, abrió el grifo y juntó las manos para recoger agua y salpicársela en la cara. El agua helada le empapó el rostro mientras la observaba tranquilamente fluir por el borde del lavabo, desapareciendo en el oscuro desagüe de abajo. Después de unos momentos, se secó casualmente el agua de la cara con la mano, se dio la vuelta y salió del baño, regresando a la habitación. Al ver emerger a Jessie, Orochimaru no pudo contener su curiosidad e inmediatamente preguntó: ¿qué es exactamente el Mangekyou Sharingan? Como has visto, es una forma de nivel superior del Sharingan de 3 Tomoe, que alberga un poder único, respondió Jessie con frialdad, con la mirada fija en Orochimaru.
Habiendo recién despertado el Mangekyou Sharingan, el propio Ieshi no estaba completamente seguro de qué tipo de habilidades otorgaría en su forma singular. Madara le había dicho una vez que el Rinnegan era la evolución final del Sharingan, y que el Mangekyou Sharingan era un paso hacia el logro del Rinnegan. ¿Un poder único? ¡Qué fascinante!, comentó Orochimaru con una sonrisa siniestra. Su expresión delataba la chispa de interés que despertó este descubrimiento. Orochimaru, cuéntame todo lo que pasó después de que perdí el conocimiento, exigió Ieshi con mirada aguda. Reprimiendo su curiosidad, Orochimaru asintió levemente y contó todo en detalle. Tras perder el conocimiento, Orochimaru lo cargó y huyó para salvar la vida. Admitió que gracias a las espinas venenosas de Kotoe tuvieron la oportunidad crucial de escapar. Al escuchar el relato de Orochimaru, Ieshi permaneció en silencio. La imagen del cuerpo de Kotoe, que había quedado atrás, persistió en su mente. Kotoe podría usar elemento madera. Para obtener información sobre cómo controlar esa habilidad, Konoha probablemente estudiará su cuerpo, dijo Orochimaru rotundamente. Los ojos de Ieshi parpadearon y su expresión se volvió fría. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 10 días, respondió Orochimaru. Había viajado día y noche para traer a Ieshi de vuelta al escondite. Entre ese viaje y su recuperación, habían pasado 10 días. 10 días, murmuró Ieshi, luego se volvió hacia Orochimaru y le dijo con calma. Llévame a conocer al sabio serpiente blanca. Ieshi había tomado una decisión. Necesitaba ir a Konoha. Pero antes de eso, tenía que dominar el modo sabio. Orochimaru se sorprendió un poco al escuchar esto. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 401, Viaje a la cueva Richie. El viaje de regreso a la base para Orochimaru y Ieshi fue todo menos fácil. Tras escapar por los pelos de la persecución de Minato, se enfrentaron a un ataque de agentes de Road. Gracias a la amplia experiencia de Orochimaru, logró sortear la emboscada. De lo contrario, podrían haber encontrado su fin en el camino. Al regresar a la base, la visión de las graves heridas de Ieshi causó un alboroto entre los demás. Sin embargo, Orochimaru rápidamente apaciguó la conmoción y llamó a Nanako para que lo atendiera. Cuando Nanako vio el estado de Ieshi, le vinieron a la mente recuerdos de su pasado. Sin preguntarle a Orochimaru por detalles, se dispuso de inmediato a tratarlo. Para cuando Ieshi despertó, Orochimaru estaba en la habitación. Nadie más en la base estaba al tanto de la situación. ¿Quieres buscar el poder del sabio serpiente blanca para entrenar en modo sabio? Ese método conlleva riesgos considerables, dijo Orochimaru tras escuchar la intención de Ieshi. Yo me encargaré, respondió Ieshi con calma, mirando a Orochimaru a los ojos. ¿Manejarlo?, preguntó Orochimaru con desdén. Con Hyoaki, podrías dominar el modo sabio sin ningún riesgo con el tiempo suficiente. Si de verdad entendieras cómo manejarlo, no estarías corriendo a buscar al sabio serpiente blanca ahora. No hay tiempo. Necesito recuperar el cuerpo de Kotoe, dijo Ieshi con voz firme mientras miraba fijamente a Orochimaru. ¿Planeas atacar Konoha? La expresión de Orochimaru delataba su sorpresa. El cuerpo de Kotoe tenía un inmenso valor para la investigación de Konoha, así que sin duda estaba fuertemente custodiado. Una misión sigilosa era imposible. La única forma de recuperarlo sería mediante un asalto directo, creando una oportunidad en medio del caos. La expresión de Ieshi se volvió gélida, y una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. Es cierto. Había decidido infiltrarse en Konoha y recuperar el cuerpo de Kotoe para poder usar el jutsu de reanimación y devolverla a la vida. Desde que despertó, se dio cuenta de que este era el único método viable. Durante ese fatídico momento, cuando su visión se volvió borrosa, su audición se fue y no pudo entender las últimas palabras de Kotoa, todo se volvió claro para él. «Te has vuelto loco», dijo Orochimaru frunciendo el ceño. «No estoy enojado, por eso necesito dominar el modo sabio lo más rápido posible», respondió Ieshi con seriedad. «Incluso si dominas el modo sabio, atacar Konoha no será fácil». «Por eso te tengo a ti», respondió Ieshi, mirando fijamente a Orochimaru. Orochimaru guardó silencio. Tras un instante, una leve mueca burlona cruzó sus labios. «Dejando de lado si es racional atacar Konoha ahora mismo, ¿por qué debería ayudarte con esto?». La expresión de Ieshi se volvió impasible al acercarse a Orochimaru, con sus rostros a escasos centímetros de distancia. Por un instante, se miraron fijamente a los ojos. La mirada tranquila e indiferente de Orochimaru se encontró con el brillo frío e inquebrantable de Ieshi. Ieshi se acercó, sus labios cerca de la oreja de Orochimaru, y dijo fríamente: «Si me ayudas, te ayudaré». Orochimaru permaneció imperturbable. Atacar Konoha ahora es irracional.
Si quieres arriesgar tu vida, no te detendré, pero no me uniré a ti. Conocí a Madara Uchiha. El Rinnegan que posee el líder de Akatsuki son en realidad los ojos de Madara, y el Rinnegan es la evolución final del Sharingan. Pero el Sharingan por sí solo no es suficiente para evolucionar al Rinnegan, se requiere otro factor, dijo Ieyasu con voz firme. Y poseer el Rinnegan permite usar las técnicas de los 6 caminos. ¿Te interesa esta información? Después de terminar su declaración, Ieyasu dio un paso atrás y miró con calma al visiblemente asombrado Orochimaru. Y no te olvides del jutsu de reanimación. He recolectado los cuerpos de shinobi de nivel sombra de varias aldeas y ya los he reanimado, añadió Ieyasu. El asombro de Orochimaru se profundizó mientras miraba a Ieyasu, casi como si lo viera por primera vez. Aunque había perfeccionado el jutsu de reanimación, el control de Orochimaru estaba limitado a solo unos pocos cuerpos reanimados, e incluso esos no eran completamente estables. Si los necesitaré o no dependerá del poder del modo sabio. Llévame primero a ver al sabio serpiente blanca, dijo Ieyasu con un tono tranquilo que contrastaba marcadamente con la sorpresa de Orochimaru. Los dos se miraron en silencio durante un largo rato. El asombro de Orochimaru se desvaneció gradualmente. Finalmente aceptó la determinación de Ieyasu. Tras una breve pausa, preguntó: ¿realmente vale la pena recuperar su cuerpo? Vale la pena, respondió Ieyasu sin dudarlo. Orochimaru volvió a guardar silencio. Tras un momento, dijo: has cambiado. Ahórrame las palabras sin sentido. Llévame con el sabio serpiente blanca, repitió Ieyasu con firmeza. Orochimaru resopló suavemente. El sabio de la serpiente blanca reside en la cueva Richi. Como firmaste un contrato de invocación con la cueva Richi, puedes usar el jutsu de invocación inversa para ir allí directamente. Una vez allí, invoca a Amanda y él te guiará el resto del camino. ¿De verdad es tan simple? Ieyasu se quedó atónito por un momento. Orochimaru solo había mencionado al sabio serpiente blanca y al modo sabio de pasada. Como Gego estaba presente y ofrecía una alternativa más segura, Ieyasu se había centrado más en la investigación que en este método. Lo que no esperaba era que el sabio serpiente blanca estuviera conectado con la cueva Richi. Aunque había firmado un contrato con Manda, Ieyasu nunca había estado en la cueva Richi. Encontrar al sabio serpiente blanca es la parte sencilla. Lo difícil es dominar el modo sabio frente a él, dijo Orochimaru con indiferencia. La expresión de Ieyasu se ensombreció levemente, pero no dijo nada más. Sin dudarlo, activó el jutsu de invocación inversa y desapareció en una nube de humo blanco. Orochimaru, viéndolo marcharse, lo imitó y desapareció de la habitación usando su propio jutsu de invocación inversa. Quizás porque comenzaron desde muy cerca, los dos aparecieron en el mismo lugar después del jutsu. Así que esta es la cueva Richi, dijo Ieyasu, mirando a su alrededor. Era una cueva con paredes de roca tenuemente brillantes, que proporcionaban la luz justa para ver. El suelo estaba ligeramente húmedo, lo que contribuía a la atmósfera misteriosa. Aunque Orochimaru había acompañado a Ieyasu, no tenía intención de buscar la ayuda del sabio serpiente blanca para aprender el modo sabio. En cambio, invocó de inmediato a Manda para que le ahorrara chakra. De entre una nube de humo blanco, Manda se materializó, llenando la cueva con su enorme figura. Al ver que aún se encontraba dentro de la cueva Richi, no pareció sorprendido. Bajando la mirada hacia Orochimaru y Ieyasu, sus ojos brillaron con un destello de curiosidad. ¿Cómo pudo alguien sobrevivir a tales heridas? Y, lo que es más importante, ¿cómo se recuperó tan rápido? Justo cuando Manda estaba a punto de hablar, Ieyasu lo interrumpió fríamente. Llévanos con el sabio serpiente blanca. Manda se irritó ante el tono, pero se tragó su enojo y optó por permanecer en silencio. Sígueme, dijo Manda, girando su enorme cuerpo hacia el camino que conducía al palacio del sabio serpiente blanca. Ieyasu, sin esperar, utilizó la técnica Body Flicker para saltar sobre la cabeza de Manda. Manda permaneció en silencio, su irritación era visible, pero no dijo nada. Orochimaru arqueó una ceja al verlo, ligeramente sorprendido. La primera vez que le pidió consejo a Manda, no se le había ocurrido simplemente saltar sobre su cabeza. Siguiendo el ejemplo de Ieyasu, también usó la técnica de desplazamiento corporal para aterrizar sobre la cabeza de Manda. Dirige el camino, dijo Ieyasu con calma. Manda miró hacia el techo brillante de la cueva por un momento, su frustración era evidente, pero cedió y comenzó a moverse con paso firme hacia el palacio. Mientras tanto, de vuelta en la base, Nanako entró en la enfermería y descubrió que Ieyasu y Orochimaru se habían ido. Quedó paralizada, al darse cuenta rápidamente de que se habían ido sin avisar a nadie.
Capítulo 402, el comienzo del entrenamiento del sabio. Con Manda liderando el camino, Ieshi y Orochimaru llegaron rápidamente al palacio del sabio Serpiente Blanca. Sobre un enorme trono de piedra yacía una enorme serpiente blanca. Cuando Ieshi y Orochimaru entraron en el palacio, un par de serenos e insondables ojos de serpiente, como agua estancada, se giraron para observarlos. Manda se deslizó hacia adelante e hizo una reverencia respetuosa. Sabio Serpiente Blanca. La mirada del sabio Serpiente Blanca se detuvo brevemente en Orochimaru antes de centrarse en Ieshi. También posee un contrato de invocación de nuestra especie y busca entrenarse en Senjutsu, explicó Manda apresuradamente. Durante el viaje, Ieshi le había informado del propósito de su visita. Francamente, Manda acogió con satisfacción la decisión de Ieshi de intentar entrenarse en Senjutsu, pero en secreto esperaba que fracasara, lo que llevaría a que el sabio de la serpiente blanca lo devorara. En comparación con Orochimaru, Manda sentía una profunda aversión por Ieshi. El sabio serpiente blanca tenía un sombrero cónico negro, cabello naranja, un cuerpo cubierto de escamas blancas y un par de ojos tranquilos e insondables. Mientras Ieshi observaba al sabio serpiente blanca, reprimió su asombro interior. A pesar de la presencia de la criatura ante él, apenas podía percibir su aura. Sin embargo, al enfocar su percepción, la tenue presencia del sabio serpiente blanca emanaba una abrumadora sensación de peligro, una sensación más visceral incluso que la opresiva presencia de las bestias con cola. Este era el sabio serpiente blanca. El sabio serpiente blanca examinó a Ieshi por un momento, notando que sus reservas de chakra superaban a las de Orochimaru y que su cuerpo irradiaba vitalidad, lo que lo convertía en un candidato prometedor para el entrenamiento de Senjutsu. ¿Eres consciente de los riesgos que implica aprender Senjutsu? Preguntó con calma el sabio serpiente blanca. Ieshi asintió y respondió con calma. Lo sé. El sabio serpiente blanca le había explicado previamente estos riesgos a Orochimaru, quien se los había transmitido a Ieshi. Sin ver la necesidad de repetirse, el sabio serpiente blanca se volvió hacia Orochimaru. ¿Y tú? Orochimaru sonrió maliciosamente y dijo. No estoy planeando eso por ahora. El sabio serpiente blanca no reaccionó, su mirada se posó en Ieshi. Entonces, comencemos. Ieshi respiró hondo, con expresión tranquila y serena. A pesar de saber que lo que le aguardaba podría amenazar su vida, no mostró miedo. Habiéndose enfrentado a la muerte innumerables veces, estaba decidido a adquirir el poder que buscaba también esta vez. Modo sabio. El sabio serpiente blanca abrió lentamente la boca, revelando unos dientes blancos y afilados como cuchillas. De repente, arqueó el cuerpo y atacó, mordiendo el hombro de Ieshi. Los afilados colmillos perforaron el hombro de Ieshi sin piedad, y la energía natural se inyectó en su cuerpo a través de la mordedura. Cuando los colmillos del sabio serpiente blanca se hundieron, Ieshi, acostumbrado al dolor, no pudo evitar soltar un grito ahogado. Un dolor abrasador, como si todo su esqueleto se estuviera convirtiendo en polvo, se extendió por todo su cuerpo. Después de inyectar una cantidad medida de energía natural, el sabio serpiente blanca se retiró, enroscándose una vez más en el trono para observar qué sucedería a continuación. Orochimaru y Manda, de pie a un lado, observaban en silencio. Apretando los dientes ante el intenso dolor, Ieshi cerró los ojos y se concentró en la energía natural que recorría su cuerpo. A diferencia del chakra que él mismo producía, esta energía no podía controlarse a voluntad. Lo azotaba como un tren incontrolable. Al principio, se esperaba que no pudiera controlarlo. Sin embargo, si seguía sin poder controlarlo, el resultado inevitable sería el mismo que el de quienes habían fracasado antes. Primero perder la racionalidad y luego transformarse en serpiente. Ieshi no tenía intención de fracasar y convertirse en una serpiente. Podía percibir con claridad la energía natural que desataba en su interior. Mientras pudiera sentirla, creía que podría encontrar la manera de controlarla. La claridad de su percepción se debía en parte a sus considerables reservas de chakra y en parte a la poderosa inyección de energía natural del sabio serpiente blanca. Este método tenía sus ventajas, concretamente, hacer la energía más tangible, pero también presentaba claras desventajas, ya que la energía natural era considerablemente más volátil. En comparación con el método más suave de sentir y absorber gradualmente la energía natural por uno mismo, este método poderoso era similar a inyectar líquido directamente con una jeringa en lugar de administrarlo mediante un goteo intravenoso. Uno era suave y el otro era duro.
La razón por la que muchos practicantes anteriores fracasaron fue precisamente porque no pudieron soportar este duro método. Si existiera otro método de orientación, que empleara un enfoque más suave, la tasa de fracaso podría no ser del 100%. Ieshi intentó controlar la energía natural desenfrenada usando la intención mental y condujo su chakra por todo su cuerpo, intentando fusionarlo con la energía natural. Sin embargo, cuando su intención hizo contacto con la energía natural, pareció como si hubiera sido infectado por su naturaleza salvaje, sus propias emociones se volvieron notablemente más volátiles. Al darse cuenta de que no podía interactuar imprudentemente con la energía natural, Ieshi rápidamente retiró su intención y se concentró en dirigir su chakra para encontrar una manera de integrarlo con la energía natural. Cuando envió su chakra hacia la energía natural, esta última, siendo excesivamente violenta, la rechazó de plano, no simplemente empujándola, sino pateándola con fuerza. Ieshi frunció el ceño con fuerza. Aumentó gradualmente la cantidad de chakra e intentó una vez más acercarse a la energía natural, con la esperanza de encontrar un equilibrio. Totalmente inmerso en sus esfuerzos por dominar la energía natural, Ieshi permaneció inconsciente de los cambios que ocurrían en su cuerpo. Bajo la atenta mirada de Orochimaru, la piel expuesta de Ieshi comenzó a palidecer y gradualmente aparecieron parches de escamas blancas, cubriendo lentamente partes de su cuerpo. Al ver esta transformación, la expresión de Orochimaru se tornó seria. Se giró para mirar al sabio serpiente blanca y notó una emoción inesperada en sus ojos, por lo demás tranquilos. ¿Eso fue sorpresa? Orochimaru se sorprendió al ver una emoción que solo podía describir como asombro en la mirada del sabio serpiente blanca. Desde su primer encuentro con el sabio serpiente blanca, Orochimaru había observado que los ojos del sabio siempre permanecían tan tranquilos como el agua estancada, como si, en la perspectiva del sabio serpiente blanca, toda la vida no fuera diferente de las piedras sin vida. Pero ahora, Orochimaru podía discernir claramente la sorpresa en la expresión del sabio serpiente blanca. ¿Podría Ieshi tener éxito? Orochimaru consideró la posibilidad en silencio antes de descartarla rápidamente. Había visto el modo sabio antes, específicamente en Jiraiya y Minato. El modo sabio de Jiraiya parecía incompleto, requiriendo la asistencia de dos sapos y manifestando rasgos obvios de sapo en su cara y cuerpo. Minato, por otro lado, mostró un marcado contraste. En su modo sabio perfeccionado, salvo los cambios en sus ojos, ninguna otra parte de su cuerpo exhibía rasgos animales. A partir de esto, Orochimaru dedujo que el éxito del modo sabio estaba determinado por el alcance de estas transformaciones. Jiraiya, al no dominar completamente el modo sabio, exhibió rasgos claros de sapo, mientras que el dominio de Minato resultó solo en cambios sutiles en sus ojos. En ese momento, Ieshi exhibía rasgos pronunciados de serpiente en todo su cuerpo. Entonces, ¿por qué se sorprendió el sabio serpiente blanca? No era solo Orochimaru quien estaba desconcertado. Manda, al notar la sorpresa desenfrenada en el rostro del sabio serpiente blanca, estaba igualmente confundido. En ese momento, los rasgos de serpiente de Ieshi eran tan pronunciados. Sin embargo, había pasado poco tiempo. ¿Cuál fue, entonces, el motivo del asombro del sabio serpiente blanca?